Buenas tardes. Desde la AMPA Alameda queremos ante todo agradeceros vuestras respuestas. Ver este instituto lleno es sin duda una recompensa a nuestro esfuerzo. Nuestro agradecimiento a don Emilio Calatayud por su presencia en Lebrija. Es un honor para nosotros recibirle. Gracias a nuestro centro por su apoyo. Por supuesto, nuestro agradecimiento también a FAMPA y a las AMPAs colaboradoras, así como a los medios de comunicación locales, junto a Radio Lebrija, Onda Lebrija, Lebrija Televisión y el periódico. Cuando tenemos un hijo, no viene con un manual de instrucciones. A medida que van creciendo, pensamos que las cosas se van complicando, pero es cuando llegan a la adolescencia cuando necesitamos ayuda y consejo. Don Emilio Calatayud es licenciado en ICABE y licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto en 1977. Ingresa en la carrera judicial en el 80 y es profesor adjunto de Derecho Penal en la Universidad de La Laguna, en Tenerife, de 1981 a 1984. En 1984 es destinado a Granada, donde es profesor asociado de Derecho Procesal desde 1985 a 1994. En el 88 realiza el primer curso de especialización como juez de menores, desempeñando este juzgado hasta la actualidad. Colabora en el Instituto de Criminología de la Universidad de Granada, impartiendo seminarios y cursos sobre delincuencia juvenil. Y con la Escuela de Práctica Jurídica es autor del Diccionario Básico Jurídico de Editorial Comares y de Legislación Básica de Menores Infractores. Ha colaborado con numerosas universidades e instituciones y ha recibido multitud de premios. Antes de pasar la palabra a don Emilio, os explico que hemos dejado unos puntos de libro en vuestras sillas. Por detrás podréis escribir alguna consulta que don Emilio tendrá bien contestar después de su intervención. Varias personas la recogerán y se leerán desde la mesa. Sin más, pasamos la palabra a don Emilio Calatayud, juez de menores de Granada. Gracias. Bien, pues buenas tardes y primero agradecer la invitación que me han hecho a estar aquí. Es un verdadero placer y llegar un viernes por la tarde con este buen tiempo y empezando la Champions o la Euroliga y la playa estando aquí al lado, pues la verdad es que es un placer encontrarme esto lleno. Yo voy a dar una pequeña idea de cómo veo yo el tema de cómo están los menores, pero siempre comento lo mismo. Yo no hablo en nombre de los jueces ni de los jueces de menores. Yo hablo en mi nombre. Yo soy responsable de mi juzgado. Yo me dedico a juzgar a menores que cometen delitos y dicto mis sentencias. Si alguien no está de acuerdo con mis sentencias, pues plantea recurso ante la audiencia provincial y no hay ningún problema. Pero aparte de ser juez, soy padre y soy ciudadano. Y como estamos en un país libre, pues yo digo lo que pienso. Yo cuando me refiero a este país, me refiero a España para que no haya ningún problema, porque vas por algunas comunidades, vas diciendo este país, no sabes a qué país te refieres. Yo cuando me refiero a este país, me refiero a España para que no haya ningún problema. Yo creo que estamos pagando un poco las consecuencias de complejos que le digo yo que son de joven democracia. Hemos pasado de un extremo al otro, han pasado muchas cosas en muy poco espacio de tiempo. Llevamos de democracia 30 y tantos años y parece que ha sido mucho, pero realmente en la historia de una sociedad no es nada, y estamos pagando un poco las consecuencias. Y hemos pasado un término de un extremo al otro. Y encima estamos en un momento muy políticamente correctos hablando. Somos tan políticamente correctos hablando que no nos entendemos. A mí me gusta que se me entienda y por eso pido disculpas si alguien se puede sentir ofendido por alguna expresión o algún comentario que yo haga. No tengo intención de ofender a nadie, ni por supuesto si alguien se siente ofendido le pido disculpas. Pero creo que siempre hay que hablar claro y más cuando hablamos de menores, porque es la única forma de entendernos. Yo me muevo... Uy, no digo, a ver si ha sido algún mareo o algo. Bien, yo me muevo con tres leyes fundamentales. La Constitución Española de 1978, la Ley de Protección Jurídica del Menor de 1996 y la Ley de Responsabilidad Penal del Menor del 2000, que es con la ley que nosotros juzgamos a los menores que cometen hechos delictivos. Ese es mi marco legal.
¿Qué es lo que ha pasado en España? Pues que antes de la Constitución los menores no gozaban de ningún derecho. Aparece la Constitución y aparece fundamentalmente la Ley de Protección Jurídica del Menor y se les da a los menores todos los derechos de los ciudadanos. Y está muy bien que los menores gocen de todos los derechos que tienen los ciudadanos. Hablando de menores, y puesto que ahora está de moda esto de los pactos, yo estoy pidiendo un pacto por el menor, porque sería bueno redefinir lo que es un menor. Pero los políticos no han sido capaces de llegar a un pacto por la educación, menos van a ser capaces por llegar a un pacto por el menor. Porque cuando el ordenamiento jurídico habla de menor de edad se está refiriendo a toda persona menor de 18 años. Sin embargo, tenemos edades intermedias que nos están planteando problemas todos los días. Y convendría redefinir qué es un menor, qué puede hacer y qué no puede hacer. Como digo, antes de la Constitución los menores no gozaban de derechos. Aparece la Constitución y aparece la Ley de Protección Jurídica del Menor y se les da a los menores todos los derechos. Yo voy a leer todos los derechos que contempla la Ley de Protección Jurídica del Menor que tienen los menores, independientemente de otra serie de derechos que contemplan otras normas. Y en España, todo menor de 18 años goza de los siguientes derechos. Derecho al honor, derecho a la intimidad personal y familiar, derecho a la propia imagen, derecho a la inviolabilidad del domicilio familiar, derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, derecho al secreto de sus comunicaciones, derecho a buscar, recibir y utilizar la información adecuada a su desarrollo, derecho a la libertad de ideología, conciencia y religión, derecho a participar plenamente en la vida social, cultural, artística y recreativa de su entorno, derecho a una incorporación progresiva a la ciudadanía activa, derecho de asociación, derecho a participar en reuniones públicas y manifestaciones pacíficas, derecho a la libertad de expresión, derecho a ser oído, tanto en el ámbito familiar como en cualquier procedimiento administrativo judicial en que esté directamente implicado y que conduzca a una decisión que afecte su esfera personal, familiar o social. Y sigue diciendo la ley, para la garantía y defensa de sus derechos el menor puede solicitar la protección y tutela de la entidad pública competente, poner en conocimiento del fiscal las situaciones que considere que atentan contra sus derechos con el fin de que éste promueva las acciones oportunas y plantear sus quejas ante el defensor del pueblo. Todo esto lo puede hacer un menor de edad y todos se saben perfectamente cuáles son sus derechos. Y encima, como no hemos hecho otra cosa nada más que de informar de los derechos, cada vez más frecuente esto de que como tengo derecho, dámelo ya porque tengo derecho y todo tiene que ser ya porque el niño tiene derecho. Todos estos derechos se trasladan a su vez en obligaciones que tenemos los mayores para garantizar estos derechos. Y así la propia Ley de Protección del Menor nos dice que toda persona o autoridad, y especialmente aquellos que por su profesión o función detecten una situación de riesgo o posible desamparo de un menor, lo comunicarán a la autoridad o a sus agentes más próximos sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que necesite. Luego, en materia de menores estamos implicados todos. Todos somos responsables. Por eso estoy pidiendo ese pacto por el menor, porque estamos implicados todos. Los padres, los ciudadanos, los profesores, las autoridades, los trabajadores, los parados, estamos implicados todos. Y tenemos que empezar por la base de la sociedad. Yo sigo pensando que la familia es la célula de la sociedad. Estará cambiando la estructura familiar, pero la familia es la base de la sociedad. Y la prueba está que no estamos pegándonos de tortas en la calle gracias a la familia. Y que ahora es el momento que se ha demostrado que la familia en España es una gran institución y que ahora sí que convendría replantearse y hacer políticas de ayuda a la familia porque es la que está aguantando y tirando del carro en todo esto de la crisis. La familia y el dinero negro, que también hay mucho dinero, pero fundamentalmente la familia. Por lo tanto, sigue siendo la base. Y cuando un menor no llega al juzgado, muchas veces el problema está en la familia, está en los padres y las madres. Pues no voy a estar con distinciones entre padres y madres porque si no, no terminamos en toda la tarde. Los padres y ahí van todos, o las madres y ahí van todos. Porque es muy complicado esto de ser padres. También es muy complicado esto de ser hijos. Yo siempre digo que yo soy preconstitucional. Yo tengo 56 años. Y yo creo que cuando yo era pequeño era mucho más fácil ser padre que ahora. Cuando yo era pequeño llegaban tus padres y decían a las 10 aquí, a las 10 aquí. ¿Quién va a discutir a un padre? Pero claro, llegó la transición, llegó la democracia, llegó el estado del bienestar social, llegaron no todos, pero ciertos psicólogos, no todos, pero ciertos psicólogos y ciertos sociólogos, y nos empezaron a decir que no se puede ejercer la paternidad así porque lo digo yo, que hay que dialogar, que hay que razonar, que hay que argumentar.
Y como en este país no tenemos término medio, empezamos a razonar, a argumentar, a dialogar, a ser amigos de nuestros hijos y al final nos hemos convertido en colegas de nuestros hijos. Y yo siempre digo lo mismo, que yo ni soy amigo de mis hijos ni soy colega de mis hijos, yo soy su padre y punto, para lo bueno y para lo malo. Porque además, como decía el otro, si yo me convierto en amigo de mis hijos estoy dejando a mis hijos huérfanos y no es plan. Yo soy su padre. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, que hemos pasado de un extremo al otro. Y pido disculpas a alguien lo ha visto en ese vídeo que me han colgado, que es el que me ha complicado la vida, pero si no digo lo que dice el vídeo parece que no estaba aquí y tengo que decir lo que dice el vídeo. Hemos pasado de un extremo al otro. Cuando yo era pequeño, a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, con 3 o 4 años, delante de un plato de sopa, mis padres, niño, cómete la sopa. Y el niño que soy yo dice que no se come la sopa. Pescozón al canto y te come la sopa. Si no te come la sopa, te merienda la sopa. Y si no te merienda la sopa, te cena la sopa, pero a las 10 la sopa está tomada. Llega el padre postconstitucional, que soy yo. Pues yo como persona soy preconstitucional, pero como padre soy postconstitucional. Esto que te estudias todos los manuales de psicología, sociología evolutiva del comportamiento y demás. Con mi hijo, con 3 años, a las 2 de la tarde, con un plato de sopa. Niño, cómete la sopa. Y el niño dice que no se come la sopa. Pues mira, niño, yo creo que te debes de comer la sopa, porque si no te comes la sopa podríamos entrar en un periodo de anorexia y perjudicial para tu salud. Yo creo que te debes de comer la sopa, no obstante tú decides. Pues claro, ni se come la sopa, ni se merienda la sopa, ni se cena la sopa. Entre otras cosas, como los padres somos nosotros, cogemos la sopa, la tiramos a la basura y le hacemos al niño un par de filetes con patatas fritas. Pues ni este es el bueno, ni este es el bueno. Hemos pasado de a las 10 en casa, porque lo hice él, a las 2 de la mañana sale de casa porque lo hice el otro. Total, que hemos sido la generación perdida. Hemos pasado de ser esclavos de nuestros padres a ser esclavos de nuestros hijos. Pues ni este es el bueno, ni este es el bueno, el término medio, pero en este país no tenemos término medio y nos pasa en todo. O crecemos los máximos y estamos ganando o nos hundimos, que es lo que nos pasa ahora, no hay término medio. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues sencillamente lo que ha pasado es que no ha interesado transmitir 2 artículos que están en vigor y que nos están planteando problemas todos los días, que son el famoso artículo 154 y 155 del Código Civil. El artículo 154 del Código Civil dice: los hijos no emancipados están bajo la potestad del padre y de la madre. La patria potestad se ejercerá siempre en beneficio de los hijos, de acuerdo con su personalidad, y comprende los siguientes deberes y facultades de los padres: velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral, representarlos y administrar sus bienes. Los padres podrán, en el ejercicio de su potestad, recabar el auxilio de la autoridad. Y ahora viene el famoso artículo del cachete. Ese artículo que antes, hasta hace 2 años, decía: los padres podrán también corregir razonable y moderadamente a los hijos. Pero bajo mi opinión, como hemos llegado al absurdo en este país de confundir un cachete con un maltrato, el legislador, con esa sabiduría que le caracteriza, ha suprimido este artículo. ¿Y cómo queda la cosa? La cosa queda en que los padres deberán educar a sus hijos sin atentar contra su integridad física o psíquica. Pues que me digan a mí cómo se hace eso. Porque si yo le doy un cachete, un maltrato. No digamos si tiene el niño la mala suerte que se da con el lavabo en la barbilla. 60 días de prisión y 1 año y pico de alejamiento. Y si le digo al niño no, a lo mejor se trauma el niño. Porque hoy los niños se trauman si les dicen no. Si él mismo expresidente de gobierno decía que educar es interferir y que no se debe de interferir. Así le va. Entonces, yo le pregunto al legislador y a los asesores del legislador cómo podemos evitar que un niño de 3 años meta los dedos en el enchufe. Porque hay 2 posibilidades. Una, cuando vaya a meter los dedos en el enchufe, pupa nene, no se hace, y a la tercera no te lo hace. Y la otra, cuando vaya a meter los dedos en el enchufe, es decirle: niño, no introduzca los dedos en el enchufe porque puede originar un cortocircuito de consecuencia irremediable. Claro, te pones a razonar con el niño y se está electrocutado el niño. Luego, ¿cómo podemos evitar que un niño de 3 años meta los dedos en el enchufe sin causarle un maltrato o un trauma? Y así están las cosas. Que cada vez más frecuente este: no me toques que te denuncio, no me mires que te denuncio, no entres en mi cuarto que te denuncio, no me toques el disco duro del ordenador que te denuncio. Dicen que los hijos te dan muchas satisfacciones. Pues te paras a pensar y aún no viví. Hoy día tener un niño es un no viví. Porque si te quedas embarazado como Dios mandaba a Dios, te enteras de que está embarazado a la segunda o la tercera falta. Total. Que te pega 5 o 6 meses que no hace nada más que dándole vuelta a la cabeza a ver si has metido la pata en algo. No te puedes fumar ni un cigarro, ni tomarte una copa, nada más que paseitos ligeros, continuos, y dándole vueltas a la cabeza a ver durante 6 meses.
Lo primero que hacemos no es más llegar a la criatura a este mundo, es a ver si están todas las piezas en su sitio. Eso es lo primero que hacemos. Y si todas las piezas están en su sitio, gracias a Dios, a ver qué nos dice el pediatra de guardia. Y si el pediatra de guardia nos dice que todo está bien, están las piezas en su sitio, en cuanto llegamos a casa lo primero que hacemos es encender la luz, apagar la luz, hacer así, a ver si gira la cabecilla el niño, a ver si no la gira. Después te pegan unos cuantos momentos de auténtico estrés. No digamos las primeras semanas, a ver si me coge, me engancha, si no me engancha es que no me coge, si no me coge es que no me ha enganchado, si llora es que no me ha cogido y no me ha enganchado, y si no llora estará vivo, respirará, no respirará, pues estás que no vive. No digamos las primeras meses que lleva, las primeras semanas que llevas al niño a la guardería. Todos los mocos se los lleva el niño. Continuamente los viajes a urgencia, Urbasona, Piretal, Dalse y vuelta a empezar. Pues estás que no... Ya parece que el niño tiene 1 año, ya empieza a andar el niño, pues todos a correr detrás del niño. Hasta lo atamos con correillas para que no se nos caigan a la piscina, a la playa... Llega a 7 años el niño, pues un día te viene escalabrado, el otro que le ha metido el bolígrafo en el ojo, el otro la piernecilla rota, pues que no. Y los 14 años, quiere una moto y dale bola con la moto y cómprame la moto, le compro la moto, no le compro la moto, llevará casco, no llevará casco, con quién irá, cómo vendrá, a qué hora llegará, el alma en vilo todo el día. Llega a los 18 años, ya no quiere el niño la moto, ahora quiere el coche. Sácame el carnet, cómprame el coche, déjame el coche, le dejo el coche, no le dejo el coche, se me echa novia, me utilizará el coche, que no vive. Ya parece que el hombre estudia, trabaja, se va de casa, se van de casa a los 30 años. Y los que se han ido están volviendo. O sea que me parece que el hombre estudia, se va, viene, se une, porque ya no se casan, se une, tienes un niño, te enseña a los niños, te quedas con los nietos y se separa el niño. Total. Que niños pequeños, problemas pequeños. Niños grandes, problemas grandes. Y niños más grandes, problemas más grandes. Te quitas el problema cuando te mueres, pero dicen que da mucha satisfacción. Yo por eso no me gusta dar consejos para ser un buen padre, porque no sé ni siquiera si soy un buen padre, porque realmente nosotros queremos más a nuestros padres cuando somos padres. Y valoramos más a nuestros padres cuando somos padres. Yo, gracias a Dios, mis hijos no me valoran y tampoco tengo yo especial interés en que me valoren de forma inmediata. Por lo tanto, no sé yo si soy un buen padre o no soy un buen padre. Por eso no doy consejos para ser un buen padre, porque para eso están los psicólogos, los educadores y demás. Yo lo que sí doy son los consejos para formar un pequeño delincuente. Es un decálogo que está basado en experiencias de la policía. La gente me lo atribuye a mí, pero yo no tengo la propiedad intelectual. Lo vengo diciendo hace muchísimos años, cada vez estoy más convencido de que tienen razón, pero no tengo yo la propiedad intelectual. Son los consejos que damos a los padres para formar un pequeño delincuente en casa. Estos consejos dicen así: comience desde la infancia dando a su hijo todo lo que le pida. Así crecerá convencido de que el mundo entero le pertenece. No le dé ninguna educación espiritual. Espere que alcance la mayoría de edad para que pueda decidir libremente. Cuando diga palabrotas, ríaselas. Esto le animará a hacer más cosas graciosas. No le regañe nunca ni le diga está mal algo de lo que hace. Podría crearle complejos de culpabilidad. Recoja todo lo que él deja tirado, libros, zapatos, ropa, juguetes, hágaselo todo. Así se acostumbrará a cargar la responsabilidad sobre los demás. Déjele leer todo lo que caiga en sus manos. Cuide de que sus platos, cubiertos y vasos estén esterilizados, pero que su mente se llene de basura. Dispute y riñe a menudo con su cónyuge en presencia del niño. Así no se sorprenderá ni le dolerá demasiado el día en que la familia quede destrozada para siempre. Dele todo el dinero que quiera gastar. No vaya a sospechar que para disponer de dinero es necesario trabajar. Satisfaga todos sus deseos, apetitos, comodidades y placeres. El sacrificio y la austeridad podría producirle frustraciones. Y póngase de su parte en cualquier conflicto que tenga con sus profesores y vecinos. Piense que todos ellos tienen prejuicios contra su hijo y que de verdad lo que quieren es fastidiarle. Si seguimos estos consejos, es fácil que en casa hagamos un pequeño tirano que con el tiempo se puede convertir en un auténtico chorizo. Yo siempre comento que yo todos los martes celebro de 20 a 25 juicios. De los últimos años, 4 juicios, de 3 a 5, son de denuncias y delitos que denuncian los padres sobre sus hijos. Son denuncias de malos tratos, de
que denuncian, o sea, que maltratan los niños a sus padres. Y si yo me muevo en una delincuencia de niñas del 25% frente al 75% de chicos, en el delito de violencia familiar ya estamos en un 40-45% niñas frente a un 55-60% chicos. Yo he visto bocas partidas, piernas rotas de los padres como consecuencia de las agresiones que sufren de sus hijos. Y es un delito típico de clase media, media-alta. No, desde el año 88 que llevo como juez de menores nunca he condenado a un gitano por maltratar a sus padres, nunca. Y es un delito típico de clase media, media alta. Y empezamos a tener problemas, no por ese motivo, porque yo siempre digo lo mismo. Si yo que soy el juez de menores de mi pueblo, he estado felizmente casado con mi mujer durante 30 años y medio, dentro de lo que la felicidad absoluta se entiende. He tenido un buen sueldo, digo que he tenido porque ya no lo tengo. No se me conoce ninguna drogadicción, salvo la nicotina y algún cubatilla que me gusta tomarme de vez en cuando. Y tengo una buena situación social y cultural y tengo problemas con mis dos hijos, uno ya que tiene 26 y la otra que tiene 20, ¿qué no problemas puede tener una persona que esté en peor situación matrimonial, económica, laboral, social, cultural? Todos los que tenemos hijos tenemos problemas. Pues empezamos a tener problemas serios también de malos tratos entre padres e hijos adoptados, no por su condición de adopción, sino por su condición de hijo. Y empezamos a tener también serios problemas y hay que formar a profesionales que ayuden a esos padres y a esos hijos, y se dan con cierta especialidad entre padres e hijos adoptados internacionalmente, a veces con distintas razas, orígenes, que plantean serios problemas y que hay que ayudar a esos padres y a esos hijos. ¿Qué es lo que ha pasado entre otras cosas? Lo que ha pasado entre otras cosas es que en este país no ha interesado transmitir el artículo 155 del Código Civil que está en vigor, y este artículo 155 dice: los hijos deben obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad y respetarles siempre. Y segundo, contribuir equitativamente según sus posibilidades al levantamiento de las cargas de la familia mientras convivan con ella. Luego, lo mismo que los menores tienen derechos y se han informado de los derechos, hay que informar de los deberes. Y los menores tienen deberes. Y no solamente son deberes morales, que también lo son, sino que son deberes legales y que están contemplados en el artículo 155 del Código Civil. Y el principal deber que tienen los niños en el momento en que llegan a casa es la de obedecer y respetar a sus padres y contribuir con las cargas familiares. ¿Y eso qué quiere decir? Pues obedecer, respetar, echar una mano en casa, estudiar, cuidar a sus hermanos, en definitiva echar una mano en la vida diaria de una familia. Pero pobrecitos que no pasen lo que nosotros hemos pasado, que parece que todos lo hemos pasado muy mal y les hemos dado derechos y no se les ha hablado de los deberes. Y así es lo que pasa, que los menores son menores pero no son tontos. Han hecho abuso de sus derechos y dejadez de sus deberes, porque no ha interesado transmitir en este país que los niños tienen deberes. Y los niños tienen deberes. ¿Y entonces qué es lo que ha pasado? Que hemos pasado del padre autoritario al padre colega. De antes que no tenían nada más que deberes, ahora nada más que tienen derechos. Y claro, no tenemos término medio. Y los menores lo que han hecho ha sido abuso de sus derechos y dejadez de sus deberes. Pobrecitos que no pasen lo que nosotros hemos pasado. Llegamos al segundo escalón y llegamos a la escuela y ha pasado exactamente lo mismo. Hemos pasado de la escuela preconstitucional, todos en pie, recia la fila, nuestras cuadras van palmeta, mano extendida, que llega don José. Y ya ni llega don José, ni llega José, ni llega Pepe, ni llega Pepillo. Y como somos todos colegas y somos todos iguales, hasta quitamos la tarima, porque somos todos colegas y todos somos iguales. Pues no, señor. Y lo mismo que yo no soy amigo de mi hijo. Y en este país nos ha dado miedo hablar del principio de autoridad. No vayamos a volver a tiempos pasados. Y me quieren decir que yo soy igual de mi hijo cuando soy su padre. Y tengo que tener autoridad porque soy su padre y soy responsable de él. Pues lo mismo que no soy igual que mi hijo y no soy amigo de mi hijo, el profesor tampoco es colega del alumno. Y hablo del profesor. Porque tú hablas con uno y preguntas, ¿tú eres maestro? No, yo no soy maestro, yo soy profesor de conocimiento del medio, que queda como más científico. Yo maestro no soy, yo soy profesor de conocimiento. Y doy clases de 1 hora que duran 45 minutos. Y doy clases al que tiene interés, porque el que no tiene interés, y así no para. Y así no para. Y están reclamando autoridad. Sí, está muy bien que los profesores tengan autoridad, pero yo lo que digo es que había que recuperar esa autoridad que tenía el antiguo maestro. Siempre se decía antes, pasan más hambre que un maestro de escuela, pero la autoridad moral y social que tenía el maestro no la tiene el profesor. Sería bueno que el profesor recuperase esa autoridad del maestro. Pero esa autoridad la tienen que mamar los niños en casa.
Y somos los primeros que tenemos que decirle a los chavales, a los hijos, que lo que diga el profesor en principio va a misa, que la presunción de veracidad la tiene el profesor y que nunca podremos discutir con un profesor en presencia del niño, porque lo mismo que los niños juegan con los padres y con papá y con mamá, pues juegan con los profesores y con los padres. Y la presunción de veracidad la tiene que tener el profesor. Y después es ver qué dice el niño. Y después ya veremos. Y nunca discutir con un profesor delante del niño. Pero lo mismo que hay que mamar eso, lo que hay que hacer es que la justicia también ha tenido complejos de joven democracia. Y nos ha dado miedo aplicar 2 artículos que están en vigor, porque nos ha dado miedo en este país hablar del principio de autoridad, por si volvemos a tiempos pasados, cuando el principio de autoridad es un principio fundamental en un Estado democrático y de derecho. Y nos ha dado miedo aplicar 2 artículos que están en vigor, que son el famoso artículo 24 del Código Penal y el artículo 550. El artículo 24 del Código Penal define lo que es funcionario público a efectos penales. Y funcionario público a efectos penales es toda aquella persona que por nombramiento de autoridad competente o por ministerio de la ley desempeña funciones públicas. Luego un profesor, un médico, un enfermero, un policía, un concejal, un alcalde, tiene la consideración de funcionario público y algunos de autoridad. Y hay un artículo que nos dice que cuando una persona agrede a un funcionario público en el desempeño de su función a una autoridad o con ocasión de ella está cometiendo un delito de atentado. Luego, cuando un ciudadano agrede a un concejal, a un policía, a un profesor, a un médico, o un niño agrede a un profesor en el desempeño de sus funciones o con ocasión de ella, está cometiendo un delito de atentado. Pero nos ha dado miedo. ¿Y qué hemos hecho? Hemos condenado a ese funcionario público cuando ha cometido el delito, pero cuando ese funcionario público ha sido víctima de un delito por su condición de funcionario, no le hemos dado la protección que establece el Código Penal. Y yo vengo diciendo, y yo he condenado a chavales por agredir a un profesor, a servir comedores de paralíticos cerebrales, a 1 año de libertad vigilada, que es eso de que un niñato vaya agrediendo a un profesor, por su condición de profesor. Y a los padres a indemnizar a ese profesor. Si somos todos iguales, que dice la ley, somos todos iguales, pero unos más que otros. Y el profesor no puede ser igual que el alumno, porque para que sea igual que el alumno necesita muchos años de estudio y muchas horas de estudio. Luego no podemos ser iguales. El profesor tiene esa autoridad. Pero lo mismo que hay que darle esa autoridad, hay que exigirle al profesorado, al profesor, al delegado de educación, al consejero de educación, al ministro de educación. Y lo primero que tienen que hacer es cumplir con la ley. Y la ley lo que dice en materia de escuela es que cualquier persona o autoridad que tenga conocimiento de que un menor no está escolarizado o no asiste al centro escolar de forma habitual y sin justificación durante el periodo obligatorio, deberá ponerlo en conocimiento de las autoridades públicas competentes que adoptarán las medidas necesarias para su escolarización. Luego, si en España hemos hecho leyes que nos dicen que la enseñanza es obligatoria hasta los 16 años, todo niño de menos de 16 años en horario escolar donde tiene que estar en la escuela. Y no me vale como medida sancionadora educativa la que adoptan muchos centros escolares, que es que el niño, como se porta mal, lo expulso del colegio. Eso es como si yo a un preso que se porta mal en la prisión y me está perturbando el proceso reinsertador del resto de los presos, lo expulso de la prisión. ¿O es que la escuela es agradable? La escuela toda la vida ha sido un tostón y les cuesta mucho a los niños estar en la escuela. Ya pueden decir los psicólogos lo que sea, pero los niños normales no les gusta la escuela, pero los niños tienen que estar en la escuela. Y entonces hay que buscar alternativa a la expulsión, pero los niños tienen que estar en la escuela. Y yo lo que digo, que lo mismo que la justicia ha incorporado equipos de psicólogos, educadores, trabajadores sociales que nos permiten conocer las circunstancias de cada uno de los chavales que vamos a juzgar, ¿por qué no los centros escolares incorporan ese tipo de profesionales para que conozcan las circunstancias de los chavales que están estudiando allí? Porque hay chavales que efectivamente aguantan 6 horas para sacarse graduado escolar. Y me parece muy bien, pero es que hay chavales que es que no aguantan más de 2 horas o 3 horas, es que ni quieren, ni pueden, ni valen, ni les da la gana. Yo lo que digo es que esos chavales no sean expulsados del colegio, que sean trabajados, sean apartados de la clase y dentro del horario escolar sean trabajados por estos profesionales. Y segundo, ¿por qué no esos chavales, en vez de ser expulsados, no pueden estar recibiendo formación con ingenieros, con albañiles, con carpinteros, con electricistas, con zapateros? Lo mandamos con zapateros del cabo de los años, pueden terminar en la Moncloa. ¿Pero por qué tienen que estar todos con 14 o 15 años estudiando para lo mismo? De tal manera que este chaval que está 6 horas estudiando se saque su grado escolar, y este chaval que está sus 3 horas y el resto está recibiendo con esta formación, con estos profesionales, también se saque el grado escolar, porque la vida da muchas vueltas. Y a lo mejor resulta que este chaval se queda después de peón albañil y este llega a ser el ingeniero aeronáutico. ¿Pero por qué tienen que estar todos los chavales con 14 y 15 años todos estudiando lo mismo? Los niños donde tienen que estar en la escuela, y ahí estamos todos. Primero los padres, que fomentan que sus hijos no vayan a la escuela, que incumplen con el artículo 154 del Código Civil
y que dicen que tienen derecho. No, el que tiene derecho es el niño y tiene el derecho a la educación, no tiene el derecho el padre. El que tiene el derecho es el niño y tiene que estar en la escuela. Y yo lo digo en Andalucía, yo a aquellos padres que fomentan que sus hijos no vayan a la escuela, yo les quito el PER, les quito el PAR, les quito la ayuda familiar y les quito vivir del cuento, que hay muchos que viven del cuento. Si tú no cumples con tu obligación, ¿por qué va a cumplir la sociedad contigo? Esos policías, ¿qué hacen cuando un policía ve a un niño escolar, en horario escolar, en edad escolar, fuera de la escuela? ¿Qué hacen esos empresarios que están ganando dinero a costa de los niños que se escapan de la escuela? ¿Qué hacen esos centros escolares que expulsan a los niños? Y aquí estamos pringados todos. Y es muy triste, por ejemplo, que en un país y en una comunidad autónoma, luego así nos va, que somos la comunidad autónoma más bruta de toda España y el país más bruto de toda Europa, así nos va. Y es muy triste que yo el año pasado, por ejemplo, tenga que condenar 21 chavales a aprender a leer. Si es que, y menos mal que han cometido delitos y lo hemos trincado. Porque es que si es que los citas al juzgado, les interroga y no saben ni hablar, te contestan. Si no saben ni hablar, ¿cómo van a saber escribir? Si es que no saben ni hablar, ¿cómo van a saber leer? Si no saben ni hablar. Es muy triste tener 21 chavales condenados a aprender a leer y escribir. Y tengo 250 chavales condenados a sacarse el grado escolar. Que es que aquí parece que en este país el que estudia es que ha tenido avidez de adquirir conocimiento. Los niños muchos estudian porque hay que obligarles a estudiar. Y mi teoría es muy sencilla. O estudias por lo civil o estudias por lo criminal, pero tú te vas a sacar el grado escolar, que eso es lo que yo decido. Pero los niños donde tienen que estar en la escuela. Y encima les quitamos el cero para que no se traumaticen. Si es que se traumatizan si tienen el cero, cuando el cero es consustancial al alumno, es como las chuletas, es una lucha digna entre el profesor y el alumno. Te la juega y ya está, pero esto es así. Vamos a ser claros, que no se vayan a traumatizar. Vamos a quitarle el cero, no se vayan a traumatizar. Los niños donde tienen que estar en la escuela y así nos va. Y así nos va. Llegamos al tercer escalón y en la sociedad. Y somos unos hipócritas porque hablamos de sociedad como si fuesen otros, cuando la sociedad la formamos los ciudadanos. Y yo he echado de menos en los debates que no ha habido debates. Tanto en las elecciones de la comunidad autónoma como del país no ha habido debate. Y si ha habido debates nos han tocado los temas que me interesan a mí como juez de menores y tal, que son temas que están ahí todos los días. El tema del alcohol. El tema del alcohol, sé que es un problema muy serio, los botellones y el alcohol. Sí. Si el alcohol es una droga, no lo dice yo, no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud. El alcohol es una droga. Después nos meteremos con los colombianos porque fabrican la coca, pero nosotros somos el tercer país productor de alcohol. Y como decía el otro, no somos el tercer país productor de alcohol, somos el primer país consumidor, porque no exportamos nada, nos lo bebemos todo. Entonces, a lo mejor no podemos llegar al acuerdo de que... A lo mejor no podemos llegar al acuerdo de que el alcohol es una droga porque la tenemos consustancial en nuestra vida. No veamos, verás como con España, ni prima ni el riesgo ni nada. Ir a España y venga, es que eso está así. El alcohol es una droga. Yo a mí me da pena, por ejemplo, el tema del botellón, que vengo de la ciudad, de la capital del botellón, que Granada ya es más conocida por sus botellones que por la Alhambra. Hace 4 años, mira que se lo vengo diciendo al alcalde, hace 4 años, la fiesta de la primavera, que se conoce que ahora con la democracia hay que celebrar esto de la primavera. Pues hace 4 años, 80.000 borrachos en la calle. El Día de las Cruces, 55.000, y porque llovió, que si no llega a llover, 297 comas etílicos. ¿Cuántos menores había ahí? Si es que un menor no debe de beber alcohol. Yo, por ejemplo, soy fumador y soy un drogadicto de la nicotina y estoy pagando las consecuencias de esta ley que han sacado últimamente porque no tenemos término medio. Que no puedes fumar ya, pues me parece que aquí te tienes que ir, pues no sé, allí a la salida ya de la autovía, ya para echarte un cigarro. Bueno, estamos en un centro escolar, pues yo no sé cuánto tiempo hay ya donde hay que irse. Ahora, los viejos sí pueden fumar. Yo creo que eso es para que se mueran antes y así nos ahorramos las pensiones y esos que fumen. Los viejos que fumen. Los que están un poquito para allá, pues eso también, como no se enteran, pues que fumen también. Y los presos, pues para que no armen el follón, que fumen. Pero los demás que no podemos fumar. Pues es que aquí hay que darle la razón al programa ese, la anécdota que cuenta el Carlos Herrera de ahí, que le pasa, que la contó el otro día en su programa, de este viejo. Yo cuando hablo de viejo con todo el cariño y respeto del mundo, no lo entendáis como palabra despectiva. Este viejo que está en la parada del autobús en Sevilla echándose un cigarro y llega una señora y le dice: señor, que me está usted molestando con el humo. Y le dice el viejo: señora, váyase usted al bar, porque ¿dónde vas a fumar? Si es que ya no puedes fumar. Pues lo mismo ese afán protector que se tiene con el no fumador, ¿por qué no se tiene con el alcohol en los menores?
Si es que un menor no debe de beber alcohol, si esto viene lo del botellón, es que es un problema muy serio. Esto viene como consecuencia de la normativa esta de los estatutos de autonomía y los espacios públicos y tal, que salió diciendo prohibido beber alcohol en la vía pública a todos los mayores y menores, salvo a los mayores en aquellos sitios destinados al efecto, por los ayuntamientos. No conozco a ningún alcalde que le hayan puesto una pistola a la cabeza para que designe un sitio para vivir, para beber. ¿Por qué no lo quitan? ¿Por qué no lo quitan? Y estamos teniendo muchos niños con problemas de alcohol y borrachos de fines de semana, con 12 y 13 años. Aquí no pasa nada hasta que llegue. Y el día que un menor en un recinto del botellón mate a alguien y tenga un hecho gravísimo y sentemos en el banquillo al menor, a los padres del menor y al alcalde, entonces se acordará de la responsabilidad que tienen cuando permiten el alcohol de menores en los botellones. El resto de las drogas, si es que están ahí. Si es que están ahí, si es que un menor no debe de beber y si quiere beber que lo beba bajo la responsabilidad de su padre y que su padre invite a todos los cubatas que le dé la gana en su casa o en un bar destinado al efecto. Las drogas que están ahí, no hace falta irse a comprar a los polígonos ni nada, si es la hipocresía social. Yo no sé aquí Lebrija porque, pero vamos, en Sevilla tenéis tiendas y establecimientos donde te compras la semilla de la marihuana, porque cuando lo compras como no tiene el principio activo, pues llegas a tu casa, abres el sobrecito, lo echas a la maceta, le echas agua y empieza a salir la planta, ya tiene el principio activo, pero cuando lo compras como no tiene el principio activo, pues te lo llevas a tu casa. En esas mismas tiendas, y lo vengo diciendo, y esta charla la he dado hace muchos años y está grabado y sigue igual, y se siguen vendiendo a niños de 11 y 12 años las piruletas de las buenas, piruletas de marihuana, a €1, que no sabemos si tienen marihuana o no tienen marihuana. Malo si tiene marihuana y también malo si no tiene marihuana porque el niño se cree que se está tomando un piruletazo de marihuana y que no le pasa nada. Y se están vendiendo a €1, piruletas de las buenas llaman ellos, piruletas de marihuana. En esas mismas tiendas, tipos herbolarios, se venden y se dispara el consumo, sobre todo en otoño y en invierno, de los monguis, que sabréis lo que son los monguis. ¿No sabéis lo que son los monguis? Pues soy buena gente, no soy chorizo. Pues los monguis, que lo compran en la misma tienda, te puedes llevar el pack completo, la semilla de marihuana, las piruletas y los monguis. Los monguis son una especie de tortas tipo pizza, que cuando llegas a tu casa los pones en zonas húmedas, y empiezan a salir unas cositas. Esas cositas son las setas alucinógenas. Y eso se vende. Sí, eso se vende. Tenemos una droga que está haciendo estragos entre los jóvenes, y ya veremos hoy ya empezamos, y el domingo ya veréis, que es el juego. Tenemos mucho menor ludópata. Pero no solamente de la Play, ni de las máquinas, que también, sino por vía Internet. Y cualquier programa deportivo que oigáis a partir de esta noche o de tal, oiréis en la radio páginas donde se pueden hacer apuestas de quién va a meter más goles, quién va a ganar, en qué minuto, tanto, tal. Y ya empezamos a tener quejas de padres que empiezan a notar que sus cuentas van bajando de las apuestas que hacen sus hijos por vía Internet. Tenemos un tema que me preocupa mucho, que son los móviles. Y estoy pidiendo que lo mismo que han hecho móviles para viejecillos y personas mayores que tienen limitadas las funciones, las letras muy grandes, ¿por qué no hacen móviles para niños? Y ahí es donde se demuestra que lo que prima más es el interés económico que la lucha por los menores. Pero sería bueno que hiciesen móviles para niños. Y que en cada móvil que se venda o en cada ordenador se venda, que hagan un catálogo de los peligros que encierra el mal uso que genera el ordenador o el móvil y de los peligros que tiene y de las posibles responsabilidades que pueden cometer los niños y sus padres. Pero es que además los padres que somos tontos. Es que ahora hemos llegado a la época de las comuniones y regalo estrella a los móviles de última generación. Y es una vergüenza que criaturas de 11 y 12 años se les regale los móviles de última generación y encima los padres somos tontos porque los móviles buenos para los niños y los móviles que dejan los niños para el padre y la madre. Si es que somos tontos. El móvil bueno tiene que ser para papá y para mamá. Pues no, señor, los móviles buenos para los niños, los que dejan los niños para el padre y la madre. Es como los del ordenador, ponme un ordenador, que es que un menor no tiene que tener ni televisión en su cuarto. Y si quiere tener un ordenador, tiene que ser un ordenador tonto, de cortar, pegar y guardar como, y punto. El Internet, donde tiene que estar en el salón de la casa, y es donde tiene que estar el Internet. ¿Qué problema tenemos? Pues que ahora además los niños ya no ven la tele, ven el Internet, ven la televisión a través del ordenador, y encima los móviles de última generación tienen hasta Internet. ¿Qué problemas nos está planteando? Dos problemas muy serios. Esto es una droga. Si ya tenemos chavales que están enganchados, y estamos detectando muchos temas de droga cuando los padres se empiezan a notar que las facturas se disparan del uso del móvil o del Internet, empiezan a limitar los consumos y empiezan a tener respuesta agresiva de los niños hacia sus padres. Si es que les castigas por el uso del móvil, les privas el móvil o les limitas el Internet y es que les da el mono, si es que tienen síndrome de abstinencia, si es que están drogados con esto les da el mono. Esto es una droga. Segundo problema,
Típico delito también de clase media, media alta. Comisión de hechos delictivos. Esto es un instrumento muy peligroso para cometer hechos delictivos, que es grabación de imágenes colgándolos por Bluetooth o colgándolos por Internet. Así, y nos están volviendo locos. Fijaros además en que nos estamos equivocando en la equivocación de los niños. Resulta que unos padres entran en la habitación del niño y llega el niño: es que me estás invadiendo mi intimidad. Registra un cajón: es que vas contra mi intimidad, es que me estás violando mis derechos. Y sin embargo, cuando ellos cuelgan una foto de un compañero, de una compañera, la lanzan al aire o por Internet, no se está violando su intimidad. Pues se está violando su intimidad y se está atentando contra el honor de esos chavales. Pero no son conscientes de eso. Así están las cosas. No me meto con la televisión porque es vergonzoso. Porque, vamos, están creando una juventud, sobre todo la televisión, determinados programas de televisión. Están creando una juventud, no están reflejando una juventud. Por eso es muy difícil ser padre. Por eso estoy pidiendo el pacto por el menor, porque estamos implicados todos. Pero no vamos a ser capaces. Y llegamos a la tercera ley. Y llegamos a la ley por la cual vamos a juzgar a los menores que cometen delitos. Esa es ley que nos dicen y que han transmitido los medios de comunicación que como son menores no les pasa nada. No conozco a ningún periodista que haya criticado la ley que se haya apoyado la ley. La ventaja de la democracia es que las leyes las hacen las Cortes. Los jueces no hacemos las leyes. Las Cortes son las que hacen las leyes. Ley buena, responsabilidad de las Cortes. Ley mala, responsabilidad de las Cortes. Pero la ley de menores es una ley buena. Lo que pasa es que no se explican bien las leyes. Y encima las que los explican son periodistas con una determinada finalidad que quieren obtener una opinión determinada con unos intereses concretos. Y no se han apoyado la ley. ¿Podremos estar de acuerdo o no podremos estar de acuerdo? Pero la ley de menores es aquella ley por la cual juzgamos a menores que cometen delitos entre 14 y 18 años, con un procedimiento que cumple todas las garantías constitucionales. Vamos a imponerle una sanción, que pague lo que ha hecho, porque cuando un menor comete un delito no solamente lo comete contra la víctima, sino que lo comete contra la sociedad. Que pague y repare lo que ha hecho, siempre dirigido a la reinserción. Todo el mundo habla de reinserción, hasta la justicia de mayores habla de reinserción. Pero es muy difícil hacer una política reinsertadora en mayores. Hace un tiempo teníamos 80. Ayer, el otro día, cuando me iba en el coche, dijeron que teníamos 72.000. Yo me creía que estábamos ya en 76. Tenemos 71.000 presos. Tardamos en llenar una prisión 1 mes y medio. Y es muy difícil hacer una política reinsertadora. Y desde luego, como el nuevo gobierno diga que van a sacar esa ley, que van a meter en prisión a todos los que se han llevado pasta y a todos los políticos que se han llevado pasta, no tenemos cárceles para meter a tantos chorizos. Luego es muy difícil hacer... Es muy difícil hacer una política reinsertadora. Pero en menores es el norte. Vamos a sancionar para reinsertar. Yo entiendo que un individuo está reinsertado en la sociedad en el momento en que vive en sociedad y no altera la paz social. Pero ¿cómo voy a saber si un individuo está reinsertado si no lo tengo en sociedad? ¿Y cómo voy a reinsertar a un individuo si nunca está insertado? ¿O cómo voy a reeducar a un individuo si nunca está educado? Lo tendré que sancionar para en su caso insertar y en su caso reinsertar. Siempre en interés del menor. ¿Y qué es el interés del menor? Darle satisfacción de sus derechos, exigiéndole sus deberes. Por eso es tan importante transmitir derechos y deberes. Y para eso tenemos dos instrumentos: el fiscal, que es el que investiga los delitos que cometen los menores, y el equipo técnico de apoyo. Ese equipo que está integrado por un psicólogo, un educador y un trabajador social que nos permite conocer las circunstancias de cada uno de los chavales que vamos a juzgar. Ahora, por ejemplo, el Partido Popular está proponiendo bajar la edad a 12 y 13 años. Nosotros juzgamos a menores que cometen delitos entre 14 y 18 años. No sé si se modificará o no. Pero parece ser que el Partido Popular proponía bajar la edad a 12 y 13 años. ¿Cómo está el tema? ¿Qué pasa en España si un menor de 12 y 13 años mata a otro niño? Que es el delito más grave que podría cometer. ¿Qué dice la ley de menores? La ley de menores lo que dice es que a ese menor de 12 y 13 años, como no tiene 14 años, se le considera irresponsable. Y que por lo tanto la justicia no se le puede pedir una responsabilidad penal a ese menor. Pero lo que sí establece el ordenamiento jurídico es que los padres de este niño muerto sí pueden sentar en el banquillo a los padres de este niño agresor y reclamarle las indemnizaciones que corresponden porque precisamente han incumplido el artículo 154 del Código Civil. Luego esta familia no queda desprotegida. Lo que pasa es que va por la vía civil y no podemos sentar en el banquillo a ese chaval de 12 y 13 años y acusarle de un homicidio, por ejemplo. Pero sí los padres tienen que indemnizar a estos padres. ¿Cuál es mi opinión? Mi opinión es que para sentar en el banquillo siempre hay tiempo. Desde luego, yo tengo la obligación de pensar que los niños nacen buenos
Y que cuando un chaval de 12 y 13 años es capaz de hacer una barbaridad es que ha fracasado todo lo demás. Por eso soy partidario del pacto por el menor. Porque yo antes de sentar en el banquillo a un chaval de 12 y 13 años, antes exigiría más a los padres, exigiría más a la escuela y exigiría más a la sociedad. Y desde luego yo nunca adoptaría, si sentase en el banquillo, tendría que ser a nivel de que hemos fracasado a nivel de política familiar, social y escolar. Y yo nunca adoptaría una medida privativa de libertad para un chaval de 12 y 13 años. Pero para eso están los políticos, allá ellos. Nosotros juzgamos a menores que cometen delitos entre 14 y 18 años. Y siempre que llego a este punto me interesa hacer una doble reflexión. Vamos a ser honestos. ¿Quién de los que estamos aquí no ha cometido un delito en su vida? ¿Quién de los que estamos aquí nos gusta tomarnos una copa no ha conducido alguna vez bajo la influencia de bebidas alcohólicas? Vamos a ser claros. Lo que pasa es que no nos han pillado. Que es que no tenemos ángel de la guarda, tenemos obreros de la gloria. Lo que pasa es que hay un momento en que el obrero se está tomando el bocate y cuántos te pillan. Y a lo mejor el que se ha librado también es que va en coche oficial, vamos a ser claros. ¿Quién de los que estamos aquí no ha cogido algo del Corte Inglés? ¿Quién de los que estamos aquí no ha trapicheado con falsificaciones de relojes, de pañuelos, de blusas, de camisas, de camisetas? ¿Quién de los que estamos aquí no ha cogido música pirata, DVDs, películas? ¿Quién no se baja música del emule? ¿Y quién de los que estamos aquí no intenta defraudar a Hacienda? Vamos a ser claros, porque el 25% del dinero de este país es negro. Luego, ¿qué pasa? Que el 80% de los chavales que yo juzgo cometen delitos, pues no son delincuentes. Si es que hoy día para cometer un delito lo único que hace falta es salir a la calle y tener mala suerte. Si es que hoy día todo es delito. Todo es delito. ¿Cuántas cosas habéis hecho vosotros, no de niños y de mayores, que hoy día son delitos? Si es que todo es delito. Luego el 80% de los chavales que yo juzgo cometen delitos, pues no son delincuentes. Y el otro 20% tienen el perfil de delincuente. Cuando tú conoces a un chaval que tiene el perfil de delincuente, siempre tiene una historia. Vamos a averiguar qué historia tiene, porque a lo mejor si yo tengo esa historia soy más delincuente que la persona que voy a juzgar. Y segunda reflexión, es duro, es muy fácil, pero es duro, pero es muy fácil. Todos sabemos cómo reaccionaríamos si nos matan a nuestro hijo o a nuestra hija. Todos nos sentimos en estos tiempos los padres de Marta, los padres de Marilú. Todos sabemos lo que sufren, sabemos colocarnos en su papel. Pero sería bueno saber cómo reaccionaríamos nosotros si somos los padres del niño autor. ¿Cómo responderíais vosotros si una noche llega la policía a vuestra casa y detiene a vuestro hijo acusado de un homicidio, de un asesinato, de una violación? Nosotros podemos ser los padres del niño autor. No solo de la víctima, podemos ser los padres del niño autor. Y no digamos el caso que tuvimos en Granada hace años, hace 4 o 5 años, de ese chaval de 15 años que le pegó 2 tiros a su madre. Ese padre que por la mañana estaba encerrando a su hijo y por la tarde estaba enterrando a su mujer, que al cabo de unos días llegó un amigo del padre y le dijo: oye, ¿vas a ver a tu hijo al centro de menores? ¿Cómo no voy a ir si es mi hijo? ¿Cómo queremos que la sociedad trate a nuestro hijo, que no hemos sabido, no hemos querido, no hemos podido educarlo? Nosotros podemos ser los padres del niño autor. En base a eso vamos a aplicar la ley. Y se ha transmitido por los medios de comunicación y tal que a los menores no les pasa nada, que esta ley es muy blanda, que no se les puede detener, que no se les pueden poner esposas. Mienten. Nosotros podemos detener a un menor exactamente igual que a un mayor y puede estar detenido 24 horas por la policía, más 24 horas por el fiscal, más 24 horas por el juez, y el juez incluso puede acordar una prórroga de otras 48 horas para ver qué hace con ese menor. Y si hay que poner esposas, se ponen esposas y no pasa nada. Y por desgracia, no digo todos los días, pero por desgracia, muchos días tenemos que encerrar, tenemos que detener y tenemos que poner esposas. Luego, no es verdad que no les pasa nada, no es verdad. ¿Qué medidas son las que nosotros adoptamos con los menores que cometen delitos? En España, cuando se pide justicia, es encerrar. Que caiga todo el peso de la ley. Vamos a encerrar. Pues vamos a encerrar a los menores. Y os garantizo que en Andalucía se ha hecho una gran política. Y somos de las comunidades que mejores centros tenemos y que mejor funcionan. Pero aquí vamos a encerrar y tenemos internamiento en centro cerrado, internamiento en centro semiabierto, internamiento en centro abierto, internamiento terapéutico, internamiento en centro cerrado. Aquí se ha hecho una política en ese sentido muy buena, pero no son colegios. Cuando mandamos a un niño a un internamiento en centro cerrado, no lo mandamos a un colegio, lo mandamos a talego puro y duro. Iros, aquí cerca tenéis la Marchenilla, que está en Algeciras. Aquí tenéis en Sevilla, los que tenemos en Sevilla son de los antiguos, pero tenemos en Jaén, en las Lagunillas, tenemos el Limonar aquí, tenemos en Torremolinos, son 30, y tenemos Soria. Arquitectónicamente son igual que la prisión de Albolote, y hablo de la prisión de Albolote junto con la de Jaén, que son las que más conozco como juez de vigilancia.
Y esas de máxima seguridad, esas, os digo, esas cárceles, tenemos allí siempre 15 a 17 terroristas de alto nivel. Pues arquitectónicamente los centros de Oria, de la Marchenilla, de Jaén, son exactamente igual que la prisión de Albolote. Barrotes todos los que queráis, medidas de seguridad todas las que queráis. Por tener tiene hasta el circuito cerrado de televisión el taller del cuarto oscuro de fotografía. Eso de que los menores se escapan de los centros no es verdad. Y os digo una cosa, la gente se cree que yo nada más que condeno a los chavales a aprender a leer o a limpiar el botellón. Yo llevo juzgados, ya he hecho 37 asesinatos, homicidios. Llevo juzgados 99 violaciones y llevaré juzgados de 16 a 17.000 chavales. El pan de polvillo ya está en Lebrija, empresa con más de 75 años de experiencia con la variedad más grande del mercado en Andalucía. Panes recién hechos con la mejor relación calidad-precio. Panes tradicionales y especiales, como de avena, pan verde, de centeno, de pasas y nueces, integrales, 5 cereales. Un despacho en el Recreo de Don Ramón, junto a Confitería Curro, donde encontrarás también todo tipo de artículos para el desavío. Abierto los 365 días del año, mañanas y tardes. Otro despacho en Autoservicio Ani, en Plaza May. Abierto también los domingos por la mañana, para que compres cuando quieras todo lo que necesites para pasar un día de campo, piscina, playa. Prueba el pan de polvillo, nuestro buen pan de cada día. Cooperativa Las Marismas de Lebrija. Servicio integral a la agricultura. Riego por goteo. Cobertura. Te lo instalamos todo. Esquejes y plantas hortícolas. Almacén de fitosanitarios y abonos. Todo a los mejores precios. Talleres de vehículos y maquinaria. Gasolinera. Asesoramiento técnico agrícola. Tramitaciones. Seguros. Y además, contratación de telefonía móvil. Cooperativa Las Marismas. Tu trabajo más fácil y económico. Cooperativa Las Marismas. Para cada necesidad, una respuesta. Antonio González, el artesano del hierro. Trabajamos la auténtica forja andaluza. Nuestro estilo con imaginación nos avala. Fabricación propia de diseños originales. Cada pieza que sale de nuestro taller lleva impregnada una calidad y terminación inmejorable. Realizamos varios estilos diferentes, adaptándonos a lo que el cliente nos proponga. Barandas, cancelines, mobiliario, escaleras, lámparas. Todo lo puede ver en nuestra exposición. Antonio González, el artesano del hierro. Estamos en Lebrija, en Polígono El Castillo. Cuando yo hablo de un chico duro, hablo de un chico duro. Y además las cuentas salen perfectas. Calcular desde el año 88 a unos 800 casos chavales al año, os salen las cuentas. Cuando yo hablo de un tío duro, hablo de un tío duro. Y gracias a Dios, cucos, hay muy poquitos. Hay 2 o 3. Gracias a Dios. Y una de las experiencias que más te choca como juez es cuando tú metes a un chaval que se cree que es duro, porque lo has condenado por delitos muy graves, por un delito muy grave o por varios delitos muy graves. Cuando lo metes en Oria, cuando lo metes en la Marchenilla, sobre todo las primeras semanas, cuando a las 10, a las 11 de la noche se apagan las luces, se cierran las celdas, allí no se oyen voces de asesinos, allí lo que se oyen son llantos de niños, porque son niños los que juzgamos y son niños los que cometen los delitos. ¿O es que vuestros niños no son vuestros niños? Lo que pasa es que muchas veces un grupo de menores es mucho más peligroso que un adulto, pero cuando el chaval pierde el apoyo del grupo y se queda solo, lo que se escucha son eso, cuando se cierran las celdas y se apagan la luz. Llantos de niños, y lloran y lloran. El chaval no va a poder salir del centro si no ha cumplido 1/3 de su condena. Luego tenemos el internamiento en centro semiabierto. Arquitectónicamente es igual. Por eso a mí me fastidia mucho cuando salen los periodistas que van a colegios. No son colegios. El centro semiabierto es igual que el centro cerrado. Lo que pasa es que la vida diaria es un poquitín más suave, es un módulo, pero la vida diaria es un poquitín más suave. El chaval va a poder realizar alguna actividad una vez que pase la fase de observación, siempre con autorización.
Luego tenemos el internamiento abierto. Es una medida que la teníamos abandonada y la estamos recuperando con otra que llamamos convivencia en grupo educativo. Lo estamos utilizando para los niños maltratadores de sus padres. Esos niños que conviene apartar del ámbito familiar durante un tiempo, pero que sigan realizando sus actividades. Está privado de libertad, pero puede realizar sus actividades fuera del colegio, fuera del centro y demás. Y luego tenemos el internamiento terapéutico. Con todo el cariño del mundo, no lo entendáis como despectivo y tal, pero tenemos mucha gente que está mal. Y eso hablo como juez de... Yo creo que en los años 90 se cometió la barbaridad de coger y aquí todo el mundo podía estar en su casa. Y como juez de guardia más de una vez me ha llamado la policía, oiga, que aquí hay un tío que quiere tirar a su madre por el balcón, un tío de 40 años, vamos allí, la policía lo detiene, pum, lo metemos en salud mental, le pone los tranquilizantes la historia, al 10 días le dan el alta y al 11 tira a su madre por el balcón. Pues lo mismo que pasa en mayores pasa en menores. Y tenemos chavales que están muy mal. Yo siempre comento el caso, y siempre me gusta comentarlo porque fue de los primeros que me impactó. Fue un chaval de 15 años que me llegó diciendo que él hablaba con Jesucristo todas las noches a las 12 menos cuarto. Claro, te llega un crío diciendo que él habla con Jesucristo todas las noches a las 12 menos cuarto y que lo hace por el mismo canal, dice, este está más para allá que para acá, este está listo. Pues, gracias a los equipos técnicos, descubrimos que le gustaba mucho la música, concretamente le gustaba tocar el tambor. Y como era la época de Semana Santa y no lo podía tener en su casa, dije, pues ya está, lo voy a poner a tocar el tambor en todas las procesiones nocturnas de Granada, para que se pegue 10 horas tocando el tambor y llegue a su casa reventado. Y encima, como vais detrás de los santos, los cristos y las vírgenes, pues a ver si le transmiten mensajes de serenidad, de quietud y de relax, porque no lo podía tener en su casa. No lo podía tener en su casa porque lo tenía condenado por maltratar a sus padres y sabíamos que estaba violando a su hermana de 8 años. Yo después tuve otro chaval también que con 15 años fue capaz de darle 50 veces con una llave inglesa en la cabeza a un coleguilla suyo de 14 años porque tenía ganas de ver qué se siente cuando se mata. Tenemos muchos niños que están mal, pero tenemos muchos niños que se está volviendo loco, y loco con todo el cariño del mundo, no lo entendáis como despectiva, que se está volviendo loco por el inicio de muy temprana edad de policonsumo de sustancias. Yo controlo, y como aquí todo vale, como aquí no pasa nada, pues empezamos con chavales que empiezan a tomarse su cervecilla a los 12, 13 años. Después se toman su mongui, después su porrete, su fortuna, su cubatilla. Y cuando esos cuerpos empiezan con 12, 13 años, cuando llegan a los 16, 17 años, están más para allá que para acá. Y yo he tenido chicas de 15 años que han sido capaces de tirarse una tapia de 2 metros de barriga para abortar. Tuve un chaval de 16 años que fue capaz de darle 10 tiros a 2 chicas y rajarle el cuello para quitarle una cadena de oro. Y tengo muchas madres como vosotras que están durmiendo con un cuchillo debajo de la almohada por miedo a las respuestas de ataques esquizofrénicos y de psicopatías, de historias que están mostrando sus hijos de 16 y 17 años. Que si controlan, que si se toman la pastilla, que si no se toman la pastilla, de cualquier negativa, como han empezado con policonsumos tal, cuando llegan a los 16, 17 años, listo. Y como sanitariamente en servicios sociales no tenemos recursos suficientes, ¿qué estamos haciendo? Pues que esos padres tienen que denunciar a sus hijos por maltratadores porque están los padres verdaderamente amenazados, asustados. Internamiento terapéutico. ¿Cuánto tiempo podemos encerrar a un menor? Que se dice que no les pasa nada. Si el delito lo comete un chaval entre 16 y 18 años, entre 14 y 16 años, el tiempo de internamiento puede llegar a ser 3, 5 o 6 años. Si el delito lo comete un chaval entre 14 y menos de 16. 3, 5 o 6 años. Los 6 años son para delitos cometidos por bandas organizadas o terrorismo. Gracias a Dios en Andalucía tenemos poco, no hay bandas organizadas, pero ya empezamos a tener en Madrid, Barcelona, Valencia, algún ramalazo aquí en Sevilla y tal. Imaginaros los Nietas, los Latin King, gracias a Dios en España tenemos poco ese problema, por ahora. Si el delito lo comete un chaval entre 16 y menos de 18 años, el tiempo de internamiento por cada delito puede ser 6, 8 o 10 años. 10 años para 16 a 18, banda organizada o terrorismo. Pero lo que no dicen los medios de comunicación ni los políticos, porque a veces no saben lo que firman, es qué pasa si yo a ese chaval entre 14 y 16 años o 16 y 18 lo juzgo porque ha cometido distintos delitos en esa fase de su vida y lo juzgo en distintos juicios. No es 3, 5 o 6, sino que es el doble de la máxima. Como la máxima son 5 años, salvo supuesto de 6, o la máxima son 8 años, salvo supuesto de 10, yo puedo y tengo encerrados a chavales de 14 años a 10 años de internamiento y de 16 y 17 años a 16 años de internamiento.
Y lo que tampoco dicen es que a partir de febrero del 2007, cuando cumplen los 21 años y hemos decretado el internamiento en centro cerrado, pasan a prisión. Y en algunos casos con 18 años pasan a prisión. Luego no es tan blanda la ley de menores. 10 años, 16 años. Vamos a la justicia de adultos. Porque aquí parece que lo que hay que endurecer la ley de menores. Vamos a la justicia de adultos. La justicia de adultos, el tiempo máximo de cumplimiento son 20 años. Sin contar 2 o 3 delitos que son 25 años, 2 o 3 homicidios. Sin contar 2 o 3 delitos, 3 asesinatos que son 30 años. Y terrorismo que son 40 años, que se está discutiendo que si la teoría paró y demás. Pero vamos a ser claros y honestos. ¿Quién se pega en España 20 años en prisión? Porque está demostrado que si tú te llevas 1.000 millones de pesetas, a los 8 años estás comprando en el Corte Inglés de Zaragoza. A los 10 te están haciendo una entrevista en Telecinco y a los 15 estás en tu casa. Está demostrado. Y está demostrado que si tienes tus contactos y te coges una depresión, a los 2 o 3 años estás durmiendo 2 noches en Madrid. Y está demostrado que si te coges y te haces un buen plan alimenticio, te puedes dar una buena ducha con tu novia y darte un paseo por la playa de la Concha. Está demostrado. Luego, ¿quién se pega en España 20 años en prisión? Pues se las pega el chorizo desgraciado. Que para eso es un chorizo y es un desgraciado. El que no es chorizo y desgraciado no se pega 20 años en prisión. Y ya si eres muy chorizo, muy desgraciado y encima eres granaíno, te pegas 36. ¿Está? Porque eres muy chorizo, muy desgraciado y granaíno, 36. Pero si no eres chorizo y desgraciado, no te pegas 20 años. Luego, menores es muy grave, ¿es blanda o no es blanda? Porque luego hay una cosa, que está el cómputo del tiempo. Aquí hay gente de todas las edades. Y estamos en un colegio, acordaros las mamás cuando trajisteis el primer día a vuestro niño. Parece que fue ayer. ¿Y cuántos años tiene ya vuestro niño? Lo mismo ya está preparando la selectividad y parece que fue ayer cuando entrasteis por primera vez al colegio. Parece que fue ayer cuando estábamos hablando de las Torres Gemelas. ¿Y cuántos años han pasado? Parece que fue ayer cuando estábamos hablando del atentado de Atocha. ¿Y cuántos años han pasado? Decirle a vuestro hijo de 1 año que se esté callado un minuto. Parece que fue ayer cuando estábamos en Navidad. Ya estamos terminando el curso y ya mismo va a decir el Corte Inglés que estamos en Navidad. Parece que conforme vamos envejeciendo el tiempo se va acelerando. Cuando yo privo de libertad a un chaval de 14, 15 años, a 5 años, a 10 años de internamiento, le estoy privando de libertad al 40, al 50, al 60% de su vida con su cómputo del tiempo, no con mi cómputo del tiempo. Un fin de semana para vuestro hijo de 8 años, 10 años, toda una vida. Un verano de 20 días es una eternidad. El tiempo se va acelerando. Luego no es tan blanda la ley de menores. Pero esta ley contempla otra serie de medidas. No vamos a encerrar al menor. Vamos a trabajar con una medida que es muy buena y que es muy buena para los centros escolares, para los matrimonios, para la empresa. Y sería bueno ya que salga una ley estatal, que es la mediación. Es bueno resolver los conflictos negociando, conciliándose, mediando. Es bueno que desjudicializar. Si cuando la justicia interviene es que ha fracasado todo lo demás. Y es bueno para los centros escolares. Las relaciones entre alumnos y profesores, entre alumnos, entre matrimonios, entre empresarios y trabajadores. Es necesario mediar, conciliarse. Luego esta ley contempla la mediación y muchas veces en penal. Es muy bueno que el delincuente le ponga cara a la víctima y que la víctima le ponga cara al delincuente. Luego si hay tiempo en el coloquio os cuento una historia que tuve. Pero esta ley contempla otra serie de medidas. No vamos a encerrar ni vamos a mediar. Vamos a trabajar con él en libertad. Y hay una medida muy buena, que es la libertad vigilada. Te voy a controlar, no con la policía, y te voy a poner 1 año, 2 años, 3 años de libertad vigilada. Es una medida que la utilizamos como complementaria del internamiento, como una medida independiente. Te voy a controlar 1 año, 2 años, 3 años, con educadores, no con la policía. Con quién vas, con quién no vas, si vas al colegio, tu tiempo libre, qué tomas, qué no tomas. Voy a trabajar con tus padres, voy a trabajar a pesar de tus padres. De tal manera que si funciona bien, pero si no funciona, ojo, que te puedo encerrar o te puedo acusar de un delito de desobediencia. Aquí, por ejemplo, Esperanza Aguirre se metió con la medida de libertad vigilada diciendo que como el Rafita podía estar cometiendo hechos delictivos estando en libertad vigilada. No se dio cuenta Esperanza Aguirre que ella era la responsable de los equipos de medio abierto, porque son los responsables de equipos dependientes de la comunidad autónoma. Luego, si el equipo de libertad vigilada de la Comunidad Autónoma de Madrid hubiese actuado correctamente y estuviésemos coordinados como Dios manda, el equipo de medio abierto lo pone en conocimiento del fiscal de menores de Madrid y el juez en 72 horas lo encierra. Pero es que aquí dicen que tenemos la justicia informatizada. Mentira. Tenemos ordenadores. Nosotros tenemos ordenadores. Yo considero que la justicia estará informatizada cuando tengamos el mismo sistema informático y los mismos medios que el que tiene Hacienda. Eso sí que es informatización. Los demás tenemos ordenadores. Y a la prueba de todo, ni el Banco de España tiene ya informatización. Tiene ordenadores también. Pero la medida de libertad vigilada es una medida muy buena.
Segunda medida, trabajos en beneficio de la comunidad. Esa es otra medida muy buena para los centros escolares. Tú la haces, tú la pagas y la vas a pagar tú con tu trabajo. ¿Problema de los centros escolares? Es que necesitas de los ayuntamientos, es que necesitas el consentimiento de los padres. Mi niño no limpia el patio porque para eso pago yo mis impuestos. Yo, gracias a Dios, como soy juez, no necesito el consentimiento de los padres. Yo necesito el consentimiento del menor. Y va y me da el consentimiento el menor. Tú vas a limpiar, ¿verdad que vas a limpiar? Pues si no vas a limpiar, vas a limpiar. ¿Verdad que vas a limpiar? Hombre, don Emilio, ¿cómo no voy a limpiar? Y encima, tu padre, como me cuide, va a limpiar él también. Tú lo has hecho, tú lo pagas, lo que queráis, colaboración ciudadana. Si la sociedad pone fácil el camino para que un menor cometa el delito, la sociedad tiene que buscar los mecanismos necesarios para que el menor repare el delito sin necesidad de privación de libertad. Tú lo has hecho, tú la pagas, lo que queráis. Esos menores que les gusta la juerga nocturna, el cachondeo, el botellón, cometen delitos con el alcohol, 200 horas a limpiar el botellón. 200 horas por cada delito. Si son 2 delitos, pues 400 horas. Te vas a levantar todos los sábados a las 6:30 de la mañana y me vas a estar limpiando el botellón de 7 a 10. Los sábados y los domingos. Como cada fin de semana son 6 horas y te he condenado 200 horas, imaginar los fines de semana que me va a estar limpiando el botellón. Y como no me interesa hacerlo muy rápido, vamos a hacer 2, después vamos a descansar 1, después vamos a hacer 3, después voy a descansar 4 y te voy a estar mareando con la limpieza del botellón 2 o 3 años a ver si te entra un poco de cerebro en la cabeza. ¿Te gustan las motos? ¿Te gusta hacer cabellitos con las motos, robar motos y tal? 200 horas con los tetraplégicos. Te vas a ir a traumatología, con la planta de tetraplégicos, con Cruz Roja, vas a estar echándoles una mano, acompañándoles, lo que queráis. ¿Te gustan los viejos? Paseando viejos. ¿Te gustan los indigentes? Vas a estar sirviendo comedores de indigentes, bancos de alimentos. ¿Te gusta? Las niñas saben empaquetar, saben coger cosas de Zara, sabes coger cositas de Zara. Yo utilizo mucho las medidas de temporada. Campaña al juguete, 200 horas, empaquetando juguetes para los niños pobres, campaña de Navidad. Esas niñas que es lo que queráis. ¿Te gusta el fuego? Con los bomberos. ¿Te gusta el deporte? Camino Santiago. ¿Te gusta lo que queráis? Colaboración ciudadana. ¿Te gusta pintar? Pues ¿te gusta el tren? Pues a limpiarme la Renfe, lo que queráis. Las niñas, ¿se miran bien o se miran mal? Si se miran bien no pasa nada. Pero es que me ha mirado mal. Se sacuden porque es que me ha mirado mal. Como dicen allí en Malacena, ¿qué pollas miras que me infló? Es que me ha mirado mal. Pues ya tengo una condena que son 50 horas limpiando espejos para que tú te analices durante 50 horas tu propia mirada. Ahí vas a estar mirando 50 horas, lo que queráis. Cursos de seguridad vial, bancos de alimentos, Cruz Roja, Cáritas. Yo tengo actualmente 600 o 700 chavales condenados a ese tipo de medidas. Tengo una medida que ya la utilizo como reclamo turístico para que si vais a Granada os fijéis en ella, porque la pongo, esa la puse en el 2001 y siempre me gusta contarla porque es para demostrarle a los políticos que no hacen falta tanto ni tantos recursos ni tanta historia. Esta es una medida que la puse yo en el 2001. La puse a un chaval que le pasó lo siguiente. Para demostrar que no hacen falta recursos. Este fue un chaval que dejó la escuela con 16 años y le decía a sus padres que tenía que ser monitor de esquí. Este es un niño pijo. Allí los niños pijos quieren ligar mucho y claro, los que más ligan son los monitores de esquí. Entonces este decía que dejaba la escuela pero que le tenían que pagar el curso de monitor de esquí. Claro, estábamos en septiembre, no había caído ni una gota de nieve, pero el niño ya tenía que ser seleccionador nacional de todos los monitores de esquí de Sierra Nevada. Los padres, tú estudias, el niño que no estudia porque no me da la gana, que estudies, que ya hablaremos, tú primero estudias, ya hablaremos, pero como todo tiene que ser ya, pues ya en septiembre el chaval desesperado palizas a los padres. Los padres desesperados con partes de lesiones y demás. Ya desesperados que casi les cuesta el matrimonio, le ponen una denuncia a su hijo por malos tratos. Físicos y psíquicos, con partes de lesiones. Cuando vamos a celebrar el juicio, la paliza que le mete a los padres, yo tengo un calabozo que está al lado de la sala de audiencia. Que no duermen allí la noche, pero se pegan pues 15, media hora, que entre para separarlos de los testigos, de los denunciantes y tal. Cuando vamos a celebrar el juicio, me dice la policía, señoría, que es que aquí el amigo ha arrancado la rejilla del aire acondicionado del calabozo y ha puesto Víctor quiere a Ana. Sí, rayado en la pared del calabozo. Digo, bueno, pues si Víctor quiere a Ana, vamos a comprarle a Víctor un poco de masilla para que me repelle el rayado y me lo deje más o menos decente, porque no es plan de que me deje el calabozo hecho un crop. Y hasta que no me repelle el calabozo y se quede más o menos en condiciones, no celebramos el juicio. Total, que así lo hacen y le incoan ustedes unas diligencias por una falta de daño a un bien público como el calabozo. Total, que así se hace. Celebramos el juicio de la paliza que le mete a los padres. El otro se empieza a investigar, a tasar los daños y todo eso. Y yo, como me gusta mucho trabajar esta, pues le meto 6 meses de internamiento más 6 meses de libertad vigilada por el delito de maltrato a los padres.
Como me gusta mucho trabajar la conformidad, en cuanto me dan la conformidad, directo del juzgado al centro de internamiento. Ni pasar por casa, ni muda, ni historia, ni nada. Directo para allá. A los 6 meses vuelve. Claro, el tío se creía que se iba a ir con el delegado de libertad vigilada a organizar los horarios, las historias. Y digo, espera que ahora vamos a celebrar el juicio de la falta de daños que hiciste en el calabozo. ¿Te acuerdas que arrancaste la rejilla del aire y pusiste...? Sí. ¿Te acuerdas? Pues venga. Vamos a celebrar el juicio, vamos a llamar al fiscal, al abogado, a los equipos técnicos, nos ponemos la toga, pasamos a la sala de audiencia, nos constituimos en sala. ¿Tú reconoces que arrancaste la rejilla del aire acondicionado? Sí, yo lo hice. Pues le dice el fiscal, pues mira chaval, eso es una falta de daño. Es una falta de daño porque arreglar el calabozo cuesta menos de 400 euros. Si llega a costar más de 400 euros, estaríamos hablando de un delito de daño. ¿Tú reconoces que lo has hecho? Sí. Pues le dice el fiscal, pues aquí en menores se paga con 50 horas de trabajo en beneficio de la comunidad. ¿Conforme? Conforme. Señor letrado, ¿conforme? Conforme. ¡Pum! Pues yo, el juez, digo 50 horas de trabajo en beneficio de la comunidad. ¿Conforme? Conforme. Digo, pues mira, vamos a emplear las 50 horas en la limpieza de la fachada de juzgado. ¿Conforme? Conforme. Señor letrado, ¿conforme? Conforme. ¡Pum! Sentencia firme. 50 horas de trabajo en beneficio de la comunidad consistente en la limpieza de la fachada de juzgado. El problema de la fachada de mi juzgado es que es una fachada de estas de puro arte moderno, de estas que están ahora muy de moda. Ahora han puesto allí, son de estas chapas oxidadas, de estas que cuando llueve se queda color fuente y color plata, tipo Museo Guggenheim. En Córdoba han puesto, o también un hotel, en fin, cosas muy modernas y muy bonitas. El problema está que con la sabiduría que caracteriza a los ingenieros arquitectos de la Junta de Andalucía, en mi chapa nunca llueve. Y como nunca llueve, pues nunca se queda ni color plata, ni color fuente, ni bonito, ni nada. Y nunca llueve porque nunca puede llover. Porque con esa sabiduría que les caracteriza a los ingenieros arquitectos de la Junta de Andalucía, me han puesto la chapa retranqueada. Entonces nunca llueve. Claro, como yo tengo una fachada de 120, 130 metros haciendo esquinas frente a la Comercial Neptuno, zona de ocio de los menores granaínos del año 2001, pues son 120, 130 metros, pues graffiti va, graffiti viene, mensaje va, mensaje viene. Y te la cosa narices que yo que condeno a los chavales a limpiar el botellón tenga la fachada de mi juzgado hecha un croc. Por eso lo condené a limpiarme la fachada de esto. Pero cuando vamos a ejecutar la sentencia, pues le pregunto a los ingenieros arquitectos cómo se limpia la chapa de la fachada de juzgado. Y con esa sabiduría que les caracteriza a los ingenieros arquitectos de la Junta de Andalucía me dicen, esto tiene muy mala folla. ¿Y por qué tiene esto mala folla? Esto tiene muy mala folla porque la única forma de limpiar la chapa es con ácido. Digo, a ver si le voy a dar ácido al niño, va a estar limpiando el niño, me voy a encontrar yo con que se avería el niño, me encuentre yo con una denuncia de los padres del niño contra el juez porque se haya averiado el niño. Ya estábamos a punto de abandonar la idea cuando vino la idea genial. No vamos a darle ni ácido ni productos artificiales, le vamos a dar productos naturales. 2 buenos guantes y una buena lija, y me va a estar lijando la chapa de la fachada de juzgado durante 50 horas. Pues ya siempre tengo condenado a 2 o 3 niños pijos a lijarme la chapa de la fachada de juzgado. Y si vais por allí veréis que queda el resto. Ahora, como han pasado las elecciones y el europeo, estoy esperando por si hay alguno tal, pero yo ya tengo condenado a 2 en reserva que van a estar 100 horas limpiando la chapa de la fachada de juzgado. Y si vais por allí veréis que ya quedan restos de que ya se queda zona plateada, que tenía que haber esto si los ingenieros me lo hubiesen puesto como Dios manda. Tú la has hecho, tú la pagas, a lijar. No hace falta tantos recursos. Ahora ya la tengo muy mejorada porque eso es que me dice el equipo, ya este tiempo que le gusta la pintura, a pintarme los calabozos, ya hacemos todo el mantenimiento del juzgado. Pero así se dictó la primera. Tú lo haces, tú la pagas. Una medida que dicto mucho es tarea socioeducativa. Esa es la que condena a los chavales a sacarse, a aprender a leer, a sacarse el graduado. Esas niñas de 15, 16 años, madre de 3 hijos como me han llegado, ¿a qué las vas a condenar? Vamos a darte cursos de inserción, de formación, de escuela de padres. Esos menores inmigrantes. Y el otro día tuve un juicio, 2 he tenido ya. Lo tuvimos que celebrar con intérprete. 2 gitanos rumanos. Llamamos al intérprete de rumano. Y el intérprete de rumano nos explicaba apenas con el gitano rumano, porque no hablaba rumano, hablaba calé rumano, que es algo de estoico, no sé qué historia. Total, que más o menos nos entendemos, pero así a media. Eran delitos que no eran nada importantes, pero llegó la hora de dictar la sentencia. ¿Para qué te voy a condenar yo a ti? Si a ti no te tengo que reinsertar, si a ti lo que te tengo que hacer es insertar, si la única forma de insertar es aprender el idioma, pues te condeno a que me aprenda el idioma español. Tú lo has hecho, tú la pagas, pero hay muchas formas de pagar el delito. Yo tengo actualmente en ese tipo de medidas 300 chavales.
Y por último, voy a terminar enseguida, no se dice en los medios de comunicación, es que a partir del 2007 nosotros sentamos a los menores y les ponemos estas medidas, pero sentamos a los padres. Porque los padres respondemos de lo que hacen nuestros hijos. Y respondemos económicamente de lo que hacen nuestros hijos. Y la ley dice que tendremos que actuar y tendremos que demostrar ante la justicia que hemos actuado con la debida diligencia de un buen padre de familia para que el juez nos valore a nosotros el grado de responsabilidad. Es decir, yo condeno a un hijo a pagar 1.000 euros y a los padres puedo condenar a pagar los 1.000 euros, o 800 o 500 en función, pero el niño 1.000, pero como no tiene dinero los tiene que pagar el padre. ¿Y cómo se demuestra la diligencia de un buen padre de familia? Yo he condenado a chavales por un homicidio y he condenado a sus padres a pagar 30 y 40 millones de pesetas. Yo he condenado a chavales por violación y les he condenado a 5 años, 10 años de internamiento, pero he condenado a sus padres, vamos, al chaval y solidariamente a sus padres, a 10.000 euros, 15.000 euros por penetración. Yo he condenado a estos chavales por grabar imágenes y colgarlas, pero he condenado a sus padres. ¿En qué valoráis vosotros que vuestra hija o vuestro hijo salga humillado, vejado, maltratado y que lo vean 5.000, 10.000 personas? Ustedes pagan. Y tendrán que acreditar que han actuado con la debida diligencia de un buen padre de familia. Usted tiene que enseñar a su hijo tiene que decirle a su hijo que no está bien ir matando a la gente por la calle. Usted paga. Y usted tiene que decirle a su hijo que cuando una niña dice no, es no, con copas, sin copas, con porro, sin porro. Es no, usted paga. Y cuando usted compra un móvil, usted tiene que advertir a su hijo del peligro que tiene esto, o le pone un ordenador. Usted responde de si su niño coge y lanza imágenes. Por eso soy partidario de que en los centros escolares se prohíba el uso de los móviles. Y la única forma de conseguirlo y evadir sus responsabilidades es que en el de matrícula se diga al principio del curso: prohibido el uso de móviles en este recinto escolar, y ponerlo por todas las esquinas, porque si algún día algún delito se comete dentro del ámbito escolar, vamos a sentar en el banquillo a los menores, a los padres y al centro escolar. Y cuando son menores, dependen de la comunidad autónoma, sentamos en el banquillo a los representantes de la comunidad autónoma. Para haceros una idea, el año pasado en Granada no fue un año grave, fueron delitos normales, gracias a Dios, nos va bajando la delincuencia, y yo le atribuyo a 3 razones que nos está bajando la delincuencia de menores. Primero, que los niños han vuelto a la escuela, y se ha notado mucho. Antes teníamos un problema de chavales de 16 años que dejaban la escuela, se ponían a trabajar en la obra, ganaban 1.300, 1.500 euros y eran bombas de relojería. Ahora mismo se han dado cuenta y han vuelto a la escuela. Segundo, por suerte o por desgracia, más bien por desgracia, pero tiene el lado positivo, los padres están más tiempo en la casa, controlan más, se están recuperando valores, se están apretando más y se está controlando más. Y nos está bajando la delincuencia de menores. Y la tercera razón por la que nos está bajando la delincuencia de menores, pues que ya se lo han llevado todo, ya queda poco ya para llevarse, o sea que por narices ya tiene que bajar. Pero nosotros hemos condenado el año pasado a los padres por un importe de 300.000 euros y a la Junta de Andalucía por un importe de 40.000 euros. Por eso mi consejo, y con esto termino, es que los padres que seamos padres, con cariño, con respeto, pero hay que decir que no a nuestros hijos. Y hay que tener las ideas claras, y hay que informarles de derechos, hay que informarles de deberes, y que yo no soy el amigo de mis hijos. Y luego sería bueno que se hicieseis un buen seguro de responsabilidad civil, porque aseguramos los perros, las macetas y no aseguramos a los niños. Fijaros, hay un problema que yo veo, por eso estoy pidiendo la modificación del 154. La ley no se está desautorizando. Yo no puedo corregir a mi hijo razonable y moderadamente, y sin embargo me está exigiendo mucha responsabilidad. Fijaros el problema que tengo. Vamos, que tengo yo ya no, que tenéis muchas madres y muchos padres. Niña de 16 años. Guapísima, monísima, hija estupenda, un encanto de criatura, buena estudiante, pero se enamora. Y se enamora del chorizo, porque es que les ponen los chorizos. Y entonces ya ni va a la escuela, empieza a tener comportamientos agresivos hacia los padres, no hace caso, no estudia, no trabaja, no tal y que cual. ¿Y cómo obliga a tu hija a que vaya al colegio? Lo primero que te dice: la enseñanza no es obligatoria a partir de los 16. Antes te decía tu padre: vete al colegio y vaya si vivas. ¿Ahora qué? ¿Cómo desenamoramos a una chica? ¿Cómo obligo yo a una chica a ir al colegio si ella no quiere y tiene 16 años? Y encima tengo 3 chicas que están amenazando a sus padres con quedarse embarazadas del chorizo en cuanto salgan del centro de internamiento. Un consejo que doy a los padres y a las madres: si tenéis la desgracia alguna vez de que vuestra hija tenga un embarazo con su noviete
No me meto en si da luz o no da luz, pero si decide dar a luz, que lo ponga como madre, como padre desconocido. Como padre desconocido. Y si el padre quiere reclamar la paternidad, que se gaste los dineros y luche en pleitos y tal. Porque si no, es una esta que tenemos todos los 12, tenemos toda la vida. Pero ¿cómo desenamoramos a una chica? A los maestros, mi consejo, que sean maestros, que recuperen la autoridad del maestro, que luchen contra el fracaso escolar, contra el asentismo escolar. Los niños tienen que estar en la escuela y a veces hay que luchar contra la administración y contra los propios centros escolares, que es que tapan, pero hay que luchar y hay que exigir medidas alternativas a la expulsión y al fracaso escolar. Y como sociedad no seamos hipócritas, por eso estoy pidiendo ese ciudadano, ese pacto. Vamos a llamar a las cosas por su nombre. A mí, por ejemplo, el otro día me hicieron una entrevista y yo critiqué al ministro y a todos los ministros de Justicia, que ninguno ha caído, y a mí me preocupa mucho el tema de las relaciones sexuales de los jóvenes. Y no caen en la cuenta de que hay un artículo del Código Penal en el que se permite que una criatura de 13 años pueda consentir relaciones sexuales. A mí me parece una barbaridad que un hijo o una hija de 13 años pueda consentir relaciones sexuales. Me parece una barbaridad. Yo, como padre de niña que tengo, yo elevaría la edad y yo fijaría la edad pues los 30, 35 años. Yo creo que es una edad muy adecuada en la que la niña es consciente ya de las consecuencias de su acto. Yo elevaría la edad a 14 años y consideraría inconsentida toda relación sexual por menos de 14 años. Pero fijaros las contradicciones y barbaridades que tenemos en este país. Una niña de 12 años puede comprar la pastilla del día después y sin embargo no puede consentir relaciones sexuales. Una chica de 13 años puede consentir relaciones sexuales y sin embargo, como no tiene 14 años, no puede ser acusada de un delito. Una chica de 13 años puede consentir relaciones sexuales y sin embargo no se puede dar de alta en el tonti. Y sin embargo todas las criaturas de 11 y 12 años tienen tonti. Una chica de 16 años puede abortar sin conocimiento y consentimiento de su padre y sin embargo para ir a prestar declaración ante mí necesita la compañía de sus padres. Y no puede comprar tabaco. Cuando yo hablo de una persona menor de edad, me estoy refiriendo a toda persona menor de 18 años. Cuando un médico habla de una menor, se está refiriendo a criaturas de 12, 13 años, que es donde llega la pediatría. Vamos a ponernos de acuerdo. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué no pueden hacer? Pero vamos a fijar qué pueden hacer los menores. Porque uno de los problemas que tenemos en este país es que le estamos quitando la infancia. Los niños salen de bebés a niños. Y a los 10 años, 11 años empiezan a tener comportamientos de adolescentes. Y le estamos quitando esa infancia, no sé si infancia o niña, ¿me entendéis? La banda esa, la época de los 11, 12, 13, 14 años, que era una preciosidad. Y están teniendo comportamientos adolescentes con 10, 11 años, lo que pasa es que esa adolescencia les llega hasta los 30. Así están las cosas. Yo creo que uno de los problemas que tiene este país es, siempre digo lo mismo, que mientras el juez de menores sea el menor de los jueces, el maestro sea el menor de los catedráticos y el político de menores sea el menor de los políticos, así no va. Porque el juez, para realizarse, tiene que llegar a ser juez de lo contencioso. El maestro, para realizarse, tiene que llegar a ser catedrático. Y el político de menores, ¿quién le da al político de menores? El jovencillo o la jovencilla que llega allí al ayuntamiento, a la tal, más jovencillo, tú, familia, y servicios sociales y menores. Conforme va ascendiendo le dan urbanismo, o hacienda y demás. Mientras no cambiemos esa mentalidad, más nos va. Así es como veo yo las cosas. Ha sido un verdadero placer y siempre me gusta terminar con la lectura de unas palabras que resumen todo lo anterior. Por eso digo que aquí no lo entendáis como intereses ni políticos ni historia, sino sentido común, y que aquí estamos implicados todos. Son unas palabras que se le atribuyen a Bertolt Brecht, pero no voy a discutir si no son de Bertolt Brecht, porque siempre me encuentro con algún profesor de historia o de literatura y me dice que no son de Bertolt Brecht. Pues si no son de Bertolt Brecht, me da igual que no sean de Bertolt Brecht, pero queda muy bien decir que son de Bertolt Brecht. Además, recogen todo lo anterior, le dan un tono poético y literario a mi intervención y sirve sobre todo para arrancar el fuerte aplauso del público que tan pacientemente me ha escuchado. Y estas palabras que resumen todo lo anterior dicen lo siguiente. Primero se llevaron a los negros, pero a mí no me importó porque yo no lo era. Enseguida se llevaron a los judíos, pero a mí no me importó porque yo tampoco lo era. Después detuvieron a los curas, pero como yo no soy religioso, tampoco me importó. Luego apresaron a unos comunistas, pero como yo no soy comunista, tampoco me importó. Ahora me llevan a mí, pero ya es tarde. Muchas gracias.
gracias y si hay preguntas, encantado de... Si tienen alguna, lo vais a coger. Sí, no, es que si no yo verlo. Vale. ¿Qué opinión le merece el nuevo tipo de maltrato que hizo visible el señor Chamizo en sus últimas declaraciones y que consiste en un daño a los padres por parte de los jóvenes porque no pueden darle los bienes que solicitan debido sobre todo a la crisis? Yo no creo que sea, lo venimos observando, es un delito que va más, pero con la crisis se ha agudizado, pero es un delito de maltrato a los padres que va en aumento y lleva un aumento desde hace 5 o 6 años, va ascendiendo. Con la crisis quizás se ha agudizado, pero nosotros estamos notando el incremento. Creo el incremento de ese delito. Como digo, estamos en un 15% de los delitos que nosotros juzgamos en malos tratos de hijos a sus padres. En que nos estamos equivocando, en que nos ha dado miedo hablar de autoridad, que nos estamos equivocando con los hijos. Ni más ni menos. Me parece una barbaridad. Pero va en aumento, va en aumento. Y no son clases marginales. Su opinión sobre el caso Marta del Castillo. Bien, la opinión que tengo sobre el caso Marta del Castillo es que a mí me duele que periodistas que den información y que creen opinión y que se hagan juicios paralelos. Aquí en el caso de Marta del Castillo han sucedido muchas cosas. Primero, que la policía tardó mucho en intervenir, no sé por qué tardó, pero tardó mucho en intervenir seriamente. En segundo lugar, nosotros tenemos un principio en derecho fundamental y es que más vale un culpable en la calle que un inocente en prisión. Segundo principio, que el que acusa tiene que probar. Entonces, mi opinión es que la acusación no ha probado. Los abogados de la defensa lo han hecho muy bien, porque el juez tiene un principio fundamental y es que en caso de duda tiene que absolver. Entonces, ¿qué han hecho los abogados? Aprovechando y estrujando al máximo porque tienen derecho, porque además el acusado no tiene derecho a no decir verdad. Los abogados de los acusados lo que han hecho es sembrar dudas en el juez y lo han conseguido. Porque el juez para condenar tiene que tener el pleno convencimiento de que es autor. Al no aparecer cadáver, no está acreditado en ningún momento, porque no se puede acreditar el asesinato, porque para que exista asesinato tiene que haber una alevosía o una premeditación y demás. Al no haber cadáver no se puede demostrar cómo murió. Y en segundo lugar, el delito de violación no se puede demostrar porque no hay cadáver. ¿Se puede demostrar un homicidio? Lo han condenado a homicidio porque dijo uno que lo había matado, pero después se contradijo, pero bueno, era muy duro no condenar a nadie, pero hubiese sido también exactamente igual de legal si hubiese absuelto. Y al menor se le acusa por encubrimiento. Han sembrado la duda. A mi modo de ver lo ha hecho muy bien la defensa y no lo ha hecho bien la acusación. Y el juez se han planteado dudas y entonces en caso de duda tienes que absolver. Problema, que socialmente ya estaban condenados. Y ahora los que quedan mal es la justicia. De todas formas, está en apelación, ya veremos a ver cómo queda. Es como el tema de Urdangarín, que no entro ni será culpable o no, pero socialmente está condenado. Entonces es el problema. Ahora, hay una cosa que está clara. Nosotros tenemos un Estado de derecho, con muchas garantías. Y mucha gente le dice, ¿cómo que cantan los terroristas no van a cantar unos niñatos? Efectivamente, tenemos una policía muy buena y cantan los terroristas, pero cantan cuando se les detiene en un momento determinado y en un corto espacio de tiempo. En el momento en que se interviene con retraso, se les da tiempo a organizarse y preparar las defensas. Y diréis que habría que meterlos en el cuartelillo, inflarlos y volver a la tortura para que canten. Va en contra de nuestro sistema. Luego, los que dicen que tienen que cantar dentro del sistema que tenemos preparado.
que garantía. Y esta gente lo que ha hecho ha sido estrujar al máximo el Estado de Derecho. Y sobre todo han conseguido la duda en el juez. Eso es lo que ha pasado, ni más ni menos. Es mucho más fácil defender que acusar, porque el que acusa tiene que probar. Y si yo no tengo claro mi defensa, lo que tengo que procurar es confundir al juez y crearle la duda en el juez. Una vez que un chico cumple las horas de trabajo que usted le impone, ¿vuelven a reincidir en los problemas o cambian? Vamos a ver, yo siempre digo que estamos obteniendo un beneficio, se ha hecho un estudio por parte de la Junta de Andalucía y más o menos lo que estamos consiguiendo es que el 70% de los chavales que encerramos en centros de internamiento no vuelven a reincidir. Y el 82% de los chavales, mientras ejecutan medidas alternativas, no reinciden. Pero no porque seamos muy buenos, sino sencillamente porque los chavales cometen delitos, pues no son delincuentes. Y lo que hace falta es un escarmiento, o 2 escarmientos. Y entonces lo que conseguimos es que vayan madurando. Entonces del 80% salen para adelante. Luego tenemos ese 20% que queda, que digo yo que tiene el perfil de delincuente. Pues un 10% depende de los profesionales, del momento, de la oportunidad, de tal, y salen para adelante. Y luego tenemos otro 10% que es carne de cañón. Que es carne de cañón. Ni ley sin ley. Es que hay gente que no le queda más remedio que ser un chorizo, porque si no fuese un chorizo sería un santo. Luego, ¿qué pasa? Que tenemos mucho éxito porque funcionamos muy bien, somos muy buenos, pero es que también los chavales no son delincuentes. Hay que escarmentarlos, hay que ayudar a mejorar, a madurar y tal y que igual. Y luego, en función de los profesionales y tal, el otro 10% puede salir para adelante. Y hay un 10% que es carne de cañón. Yo, por ejemplo, ahora sí tenemos muchos éxitos, pero es por eso. Pero yo siempre cuento que, por ejemplo, cuando yo entré en el año 88, la época de la heroína, la época del SIDA y demás, mis primeros choricillos que yo encerré, que empecé a trabajar con ellos con 14 años, cuando tenían en aquella época 16 años eran mayores y pasaban a prisión. Yo de las peores experiencias que he tenido es que esos chavales que los pillamos con heroína y con historias, cuando tenían 20 y tantos años y se acordaban, y yo estaba sirviendo en vacaciones o sustituciones en el juzgado de vigilancia, me escribieron varios como juez de vigilancia penitenciaria para que les diese permiso para morirse en su casa por el SIDA, por la hepatitis y demás. O sea, no todos son éxitos, pero ahora hay muchísimos más que antes. ¿Qué podemos hacer cuando vemos la pasividad de la policía ante las botellonas y los destrozos que conllevan, y cuando los menores hacen rabonas, faltan a clase, y la policía que los ve por la calle no hace nada? Pues quejarnos de que aquí estamos implicados todos, al jefe de la policía, al alcalde, y implicar, si esto es un problema de sensibilidad, implicarnos todos, si eso es así. Nos tenemos que sensibilizar. Ahora, al alcalde le corresponde el hecho de decir no hay sitio de botellón. ¿De qué forma podríamos cambiar el sistema judicial o constitucional? Me refiero a delitos referidos a lo que usted ha expuesto. Hombre, eso son las Cortes. Nosotros los jueces no hacemos la ley, aplicamos la ley. Eso son las Cortes con los partidos políticos correspondientes. De todas formas, hay una cosa cuando la gente dice de injusticia, de justicia y tal. Yo siempre digo lo mismo, nosotros no impartimos justicia, nosotros aplicamos la ley, que muchas veces aplicando la ley pues resulta que imparte justicia, pero nosotros no impartimos justicia, la justicia es muy difícil impartirla, nosotros aplicamos la ley y a veces como consecuencia de aplicar la ley resulta que impartimos justicia. Aquí hay 2 franjas de edades. Primero pregunta, ¿está un niño de 4 años obligado a asistir al colegio? Y por otra parte, ¿qué opinión tiene sobre niñas de 16 años que son rebeldes y no se contentan con un no por respuesta? Bueno, no sé lo de la escolaridad, no sé cómo está ahora, si ya es obligatoria a partir de los 4 años o no. Pues si es obligatoria, ahí... Antes de los 6. Antes de los 6. A partir de los 6. A partir de los 6. Eso es responsabilidad de los padres y en todo caso sería infracción administrativa y podrían ser, cuando es reiterativo y demás, incurrir en una responsabilidad por el incumplimiento del artículo 154 del Código Penal. Porque ya hay sentencia del Tribunal Constitucional en que hay padres que dicen que pueden dar la educación en su casa. Está ya el Tribunal Constitucional puesto que los niños tienen la obligación, los padres tienen la obligación de escolarizar a sus hijos en el centro, o sea, en la enseñanza reglada estatal, vamos, estatal o privada, pero en los colegios, no en tu casa. En cuanto a las niñas de 16 años o los niños de 16 años o 14 o 15 años que no admiten la autoridad, que nos están convirtiendo en auténticos cheris de la casa,
y que no podemos con ello. Yo siempre digo lo mismo, la educación de los niños empieza desde el primer día que llegan a casa y hay que poner límites, hay que tal, y que hay que dar una de cal, una de arena. Pero de luego cuando nos damos cuenta de que nuestro hijo nos está convirtiendo la casa en un infierno, lo que hay que hacer es ponerse en manos de profesionales, mediadores, psicólogos, educadores y demás. Pero si vemos que el chaval no colabora, no participa, no presta su colaboración y sigue la cosa mal, y nos está convirtiendo en una auténtica tortura a la vida familiar, mi consejo es denunciar al hijo por malos tratos, físicos o psíquicos. Ahora, ante la Fiscalía de Menores. Pero siempre hay que agotar todo lo anterior, psicólogos, mediadores y demás. Pero si vemos que el chaval con 15, 16 sigue haciendo lo que le da la gana, nos amenaza, nos chantajea, nos golpea, no tal y que cual, mi consejo es denunciar al hijo ante la Fiscalía de Menores. Con un consejo, que es muy duro, que el matrimonio estén los dos de acuerdo. Y si están separados, el que no tiene la custodia, que no moleste. Pero más vale una vez colorado que ciento amarillo. Es muy duro, por eso digo que tienen que estar de acuerdo el matrimonio, porque es durísimo, pero que la mayoría de los chavales se reconducen. Y cuanto antes se haga, mejor. No es lo mismo enderezar a un chaval con 15 años, 14, 15 años, que con 17 años. Pero lo bueno es acotar las vías anteriores. Yo siempre digo, en materia de los padres que se separan, que piensen que en algún momento de ese matrimonio que tuvieron, 10 minutos serían felices en su vida, por lo menos, digo yo. Y que de esos 10 minutos a lo mejor tienen un hijo en común. Que no se olviden de esos 10 minutos. En algún momento quisieron a esa mujer o ese marido. Y que ese hijo va a ser para toda la vida. Nos podremos pelear, podremos discutir, pero el niño es de los dos y va a ser de los dos toda la vida. No lo utilicemos como mercancía y demás. Entonces hay que velar por el interés. Y a veces más vale una vez colorado que ciento amarillo. ¿No sería lógico actuar siempre aplicando solo o nada menos el sentido común? Reflexionemos sobre ello. Hombre, el sentido común, por supuesto, lo que pasa es que hemos perdido mucho el sentido común. Y a veces las leyes también tampoco tienen sentido común. Porque, por ejemplo, si yo condeno las lesiones que se producen, porque esto fue un cachete que se le da en el lavabo, entonces va al colegio, ¿qué te ha pasado? Pues que mi madre me ha dado un cachete, el colegio va al médico, ¿cómo te has caído? Pues, y se parte de la lesión y se lía el follón. La jueza, que fue lo que dijo, o sea que muchas veces las leyes hasta tienen, no las leyes, sino lo que hacen las leyes que no tienen sentido común. Y muchas veces los jueces también nos equivocamos y no aplicamos el sentido común, por supuesto. Pero las normas son fundamentales y tenemos que nosotros, para limitar el poder del juez, tiene que estar arreglado. Ahora, la interpretación tiene que ser dentro de unos parámetros con sentido común. Aquí por mi parte, luego Manuel Jesús tiene más. Tiene una felicitación, felicidades. En el Congreso de Pediatría del pasado fin de semana, en todas las mesas redondas, referíamos su experiencia. Bueno, que ha caído bien, muchas gracias. Que ahora ya esta charla como vale bien para todo, porque digo esto lo mismo, yo no. Pero vamos, que muchas gracias y la verdad es que es un placer. Pero los problemas que tenemos con los jóvenes, con las jóvenes, con los temas sexuales, con las estas que nos están volviendo locos. El tema de esas contradicciones, entonces son problemas que vivimos todos los días. Yo tengo muchos temas de abusos sexuales entre menores, violaciones, son los juicios más complicados de juzgar, las agresiones, las violaciones, que si te dicen que me violó, que no violó, las situaciones de riesgo en las que se encuentran los menores como consecuencia del entorno del botellón, y hombre, fue un congreso muy bonito y la verdad es que me alegró mucho estar con los pediatras, pero porque sé que estamos obligados a trabajar en común, educación, sanidad, justicia de menores, servicios sociales, estamos obligados a conocernos y trabajar en colaboración. Manuel Jesús, ahí hay un señor que quiere preguntar directamente. Sí. Pepe. Se iba a preguntar el incumplimiento de la Constitución por parte de la Administración pública, que lo referente al mismo que sea muy duro, como es, por ejemplo, la Constitución internacional, puede ser delictivo. Puede ser delictivo y debería de ser delictivo. El problema es que nunca se va a tener una sentencia condenatoria en esos términos, porque la prueba está como está la cosa. Debería de ser, pero no tenemos instrumentos para llegar al final, pero debería de ser delictivo. Sí.
Pero también tenemos una juventud muy buena, ¿eh? Que yo que lo que pasa es que trabajo en una parcela, esto, pero hombre, los chavos... Sí, la parcela esta es peligrosa, está en situación de riesgo, pero tenemos una juventud muy buena, ¿eh? Muy buena, muy buena. Lo que pasa es que yo toco con un tanto por ciento, pero gracias a Dios el mínimo, ¿eh? De todas formas, el problema del botellón y cosas de esas lo tenemos, porque fijaros lo que decía Platón, y me parece que Platón era siglo IV o V antes de Cristo. Ya Platón dijo, sería menester publicar una ley que prohibiera beber vino a los menores de 18 y recomendara beberlo con mesura a los menores de 30. Luego Platón ya tenía problemas de botellón y hemos llegado hasta ahora. O sea, que es que estos son bandazos que damos, pero sí.